Se cerró el mercado de fichajes y hacemos un análisis de las grandes ligas. ¿Quién gastó más y quién compró mejor? Hablamos de varios casos que tienen que ver con la gestión emocional dentro de un vestuario y de un club. Jugadores señalando públicamente decisiones técnicas y entrenadores que llevan la exigencia hasta el punto de sufrir una crisis hipertensiva. Descubrimos toda la tecnología que se utiliza para recoger los datos para el análisis táctico y por último, el VAR vuelve a estar en el punto de mira tras errores en Vitoria y Vallecas. Todo esto y más en Esfero. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos a un capítulo más de Esfero. Ya tercera entrega, puede ser, ¿no? Tercera entrega con los de siempre. Mr. Cernu y Edu, bienvenidos. Y tenemos un nuevo invitado que ha sido Offsider. Si no lo has visto, ve al canal de Offsider y lo ves. Iván González, mil gracias, tío. Nada, gracias a vosotros otra vez por la invitación. Pasamos un rato increíble escuchando su historia y ahora está aquí con nosotros en una tertulia de Esfero. Vamos con el primer tema, que actualidad máxima, se ha cerrado el mercado de fichajes hace muy poquito y vamos a traer un análisis de lo que ha hecho en las ligas. Qué mercado, ¿eh? Hasta el último momento. Cada año peor, ¿eh? ¿Peor? Peor de la tensión de hasta el último momento. Yo creo que van a tener que terminar el día, yo qué sé, a la 1 de la noche. Sí. No, y siempre sorpresas, ¿no? De último momento. Pero ha quedado muy bien. Ha habido algún caramelito ahí, bueno. Siempre. Oye, podríamos hacer algún día, una lista de los fichajes más random del último día. Eso puede quedar muy bien. Estuve en la agencia Jufersa ese día, justo. Sí. Y me dijo Chema que estaban en una sala, un montón de agentes, la sala más grande que tienen, pues un montón de agentes ahí en el último día de mercado. Full, ¿no? Todos juntos ahí, pum. Pero tú te has dado cuenta que si lo asocias ahora, que a mí, por ejemplo, que me gusta NBA, se está volviendo muy mediático. Como que el último. Antes era como, bueno, ya está todo hecho. Y ahora con el tema de lo del fair play, todo se está llevando como muy televisivo todo. Que entra en el último momento, como ha pasado. Como por ejemplo lo de Anthony, que para mí que se celebre una firma de un jugador. El jugador subió en el coche. Sí, en el coche. Muy comisión, ¿eh? Es muy, ¿sabes? Que se está volviendo como muy mediático lo del último día. Pero sí es cierto que antes se mantenía mucho más en el tiempo. Ahora es solamente algo muy intenso en un día y bueno, no sé. Yo preferiría lo de antes. Sí, eso es cool. Tanteando durante un mes si pasará o no pasará. En la sede de la liga, por ejemplo, se celebra, habilitan un espacio, una sala con muchos medios de comunicación donde en tiempo real va apareciendo en pantalla, parece la bolsa. O sea, van apareciendo quién entra y las inscripciones, que están inscritos o no están inscritos, ¿no? O sea, espectacular esas imágenes. Y creo que fue el Mallorca hace un par de años, 3 años, que creó una pieza de contenido en redes sociales de lo que es la gestión desde dentro del último día, siguiendo un poco al departamento deportivo con esos movimientos, ¿no? O sea, interesante. Yo creo que en alguno de estos reportajes, creo que era el de Six Dreams o alguno de estos, que salía el director deportivo del Girona, que sale el último día de mercado, juraría, ¿eh? Me hacéis dudar, pero luego lo busco. Pues nada, vamos con... Yo creo que podemos empezar, ¿no? con los más gastones, ¿no? Vamos a hacer rankings en diferentes parcelas, analizando un poco dentro de las grandes ligas, sobre todo principalmente Europa, Asia, quiénes son los principales números con los que nos queremos quedar, ¿no? Yo creo como relevante, ¿qué decís? ¿Que ha habido más, por sensaciones, decirme, ¿qué ha habido más gasto este año, más inversión este año o el año anterior? Yo, si hablo de general, creo que este año ha habido un gasto importante, pero al final es sobre todo porque tira mucho de ello la Premier, ¿no? Y equipos como Liverpool. Pero creo que yo apostaría que más este año, simplemente ya solo por el Liverpool, que ha hecho una inversión estratosférica. Ya te mojas hasta con competición. En concreto. Sí, me compro competición y sobre todo con un equipo, con el Liverpool, porque ya el último fichaje que ha hecho a última hora es escandaloso. Tremendo. ¿Vosotros? No sé, yo es que el otro día lo busqué, en el año 22-23 el Chelsea se gasta 580 millones, o sea que no lo sé. Sí, yo creo que cada año, ¿no? Por lógica, se reduce un poquito, por lo menos aquí en España, porque a veces hay menos dinero, entonces yo creo que se reduce un poco, pero no sé si al final comparamos ligas, no sé cuál es el gasto, pero que decía Mario, el City, el PSG, cuánto han gastado los últimos años, y este año esos dos concretamente han estado un poco más tranquilos, este año el que ha roto un poco la balanza ha sido el Liverpool. Pero no sé, no lo tengo claro. Me gusta. Seguro que entre los datos nos lo vas a decir. Os habéis mojado y hay dudas, ¿eh? Pero se ha invertido más en este mercado este año de verano que en el año anterior. Este año son unos 8.500 millones aproximadamente, que supone un 4%, un 4,7% más que el año anterior. En Europa.
Estamos hablando de Europa, efectivamente. De las 5 grandes ligas. No, van más ligas. Ahí va incluida la Eredivisie, por ejemplo, Bélgica, etcétera. Pero para que veáis. Y no ibas mal encaminado, porque si ya nos metemos a desgranar un poco el top 3, vamos a decir, de grandes ligas invirtiendo capital, tenemos en primer lugar a la Premier. Claro, no es muy difícil con esas cifras. Esa gana todos los años. Eso, sí. Además que multiplica lo del resto. Luego tenemos la Serie A. Eso sí que es sorprendente para mí. Eso es sorprendente. Yo creo que podemos sacar en algún otro capítulo la lupa para ver realmente el porqué, ¿no? Y no sé si habla bien de Italia o muy mal de los demás. Muy más de Francia y de España. Sobre todo de España, porque si lo vamos de vistas de cara, puertas afuera, es como la Premier y luego estamos nosotros ahí pisando los dedos a la Premier y luego ver los datos y dices, qué lejos estamos. Tal cual. Y luego tenemos la Bundesliga. Para que sepáis un poco, tenemos por un lado la Premier League con más de 3.500 millones invertidos, tenemos la Serie A con más de 1.100 y tenemos en tercer lugar la Bundesliga con 850 aproximadamente millones de euros. O sea que hay una gran diferencia entre el primero y el tercero, como podéis observar, ¿no? Y si vamos a la Liga, hemos invertido unos 680 millones de euros, que bueno, por la parte positiva, mejoramos frente al año anterior. Vale, eso es lo que yo tenía un poco sensación, ¿no? Sí, se ha mejorado un poco, vale. Pero bueno, vamos. Pero son 5 veces menos que lo que invirtió la Premier. Claro, efectivamente. Ahora yo voy a decir una cosa a favor de la Liga, y es que el otro día, verdad, ahora que dices estos números, el otro día vi un que cuál era el 11 titular más caro ahora mismo y hemos vuelto a recuperar nosotros con el 11 titular. No gastamos 5 veces menos, pero es verdad que el 11 titular, si haces un 11 titular tipo, somos el 11 más caro ahora mismo de... En la Liga está el 11 más caro de Europa, ¿no? Sí, pero ya te digo, de medio como para adelante. Claro, ¿y cuántos hay del Madrid-Barcelona? Todos, ¿no? Sí, claro. Bueno, y tienes a lo mejor en el Atlético de Madrid a Julián Álvarez. No. Estamos hablando de dinero, no estamos hablando de nivel. No, te hablaba de portero. Estaba portero Unai, que eran 20 millones. Alexander Arnold, el del Madrid, 75. Claro. Estaba también el medio campo caro, era Pedri, Bellingham, Valverde. Claro. Más de 140 cada uno. Y luego arriba, Mbappé, Vinicius y Lamine Yamal. Esos son 600 millones. Claro, es que no puede ser. Pero es verdad que desde Cristiano, Messi, Neymar y todos estos no pasaba esto. Que tenías una delantera que tienes a los tres. Ahora mismo yo creo que casi un top 3 de lo mejor jugador. Que eso sí que, bueno, por lo menos los puedes mantener. Hombre, se puede decir que tenemos a los mejores jugadores. Eres más eficiente en el gasto. No, pero que gastas menos y puedes mantener también a muy buen juego para el tema de la liga, para explotación de derechos y todo. Pero es cierto que está muy localizado. Sí, en Madrid, Barça. Claro. O sea, en Premier a lo mejor si hicieras un 11 de Premier te saldrían 2 del Liverpool, 2 del City, 2 del Arsenal. Del Tottenham y alguno de las Pilas. Eso es. En España eso sí que es imposible. Está nada. O sea, quitando Madrid, Barça y Atleti. Y Atleti, sí. Atleti gasta mucho dinero este verano también, Sí. Pero bueno, también se ha vendido mucho, ¿no? Que luego haciendo, que es verdad que aquí no nos metemos estamos más en compra, en gasto, que realmente luego en venta, ¿no? 2 puntos de 9. Efectivamente. Sí. Otro melón que podríamos ese es otro melón. La liga es muy larga. La liga es muy larga. Bueno, y ya simplemente por redondear esta cifra, es que ni sumando lo que hace la suma de la Bundesliga, la Serie A y la Liga, llegamos a la Premier. Es alucinante, ¿no? Es alucinante. Algún día habría que explicar para los que no somos tan entendidos en números por qué hay tanta diferencia. Total. Porque la gente piensa que es por el reparto, porque se reparten más entre todos, pero en realidad es por los derechos de televisión. Claro. Y es por lo que hablamos la semana pasada, porque es fuera de Europa, con diferencia, la liga que más engagement tiene, que más se ve fuera de Europa. Yo que he vivido fuera en el extranjero, es cuando me di cuenta. Claro, todos pensamos que el fútbol español es como súper conocido y fuera y tal. Yo he tenido compañeros que jugaban en México, habla hispana, un país de habla hispana, y tú dirás, pues verán el fútbol español. No, saben que está el Madrid y el Barça, pero los partidos seguidos son la Premier. Totalmente. Y yo, que he vivido en India, veían un clásico, como mucho de la liga, pero la Premier no ven nada más que... Todos los días, eso. Y allí inunda el cricket, pero lo que es el fútbol es Premier. Claro, luego lo vas a los horarios, y yo cuando estaba en India son 6 horas de adelanto, pero claro, la Premier se juega a las 3. En India es 9, 10 de la noche. Horario prime time. En España, quitando ahora que 2, 4 de la tarde, pero ¿quién juega a las 2 y a las 4 de la tarde? Nada, equipos a las 4 a veces, pero lo normal es que juegues a las 6 o a las 8 o a las 9. Claro, eso yo que he vivido fuera y he tenido compañeros que viven en México, es lo que me chocaba y me explicaba. Y digo, pues en India pasa igual. En India un Madrid-Barça sí que se ve, pero la Premier se ve como
Bueno, pues como tú aquí te pones el canal y ves un Burnley contra la Aston Villa, pues allí se ve igual. Totalmente. Entonces está muy bien explotado, yo creo que el marketing de la Premier fuera de... Y desde hace muchos años. Por un tema cultural, también por un tema... idioma. Por un tema todo y de negocio. La Premier lleva no sé cuántos años, pero 8 o 10 años por delante que la Liga, en este caso, entendiendo que es un negocio. La Liga lleva ya unos años que sí, pero la Premier nos lleva mucha ventaja. De hecho, hay un reportaje que he visto de David Beckham, que él cuenta que cuando él debuta con Manchester United es cuando empieza a ser Premier League y es cuando empieza a ser un negocio, y utilizan un poco figura de Beckham, que estaba haciendo la cantera, para potenciar el negocio a nivel internacional también. Justo. Sí, es que ahí cruzan muchos charcos, ¿eh? Con esa figura de Beckham se cruzan muchos charcos. Sí, bueno, luego lo hemos intentado copiar, pero nos llevan 10 años de ventaja. Yo recuerdo un club analizando, ¿no? Desde la Liga, nos decían mucho mercado hindú, analizamos mucho India y es verdad, o sea, los números que tenían los clubes de la Premier frente a la Liga, que todavía es verdad que no se veía, no se consumía, era una barbaridad, era muy difícil poder equipararte a cualquier club de la Premier League, ¿no? Y es verdad, cojo tus palabras, Cerno, de que era un tema sobre todo histórico y cultural. Claro. Que lo llevado a China pasaba igual, por ejemplo, con la Serie A, que la Serie A allí, pues desde hace muchos años se sigue. Y allí, la época de Adriano. Efectivamente, claro. Y tienen mucha afinidad con Inter, con el Milán, con la Juventus, y dices, joder, pero ¿cómo puede ser? Que a lo mejor ahora mismo está un poco más, pues no sé, no tiene tantos jugadores, tanto arraigo a la competición, ¿no? Bueno, pues por un tema histórico, porque llevan muchos años allí. Sí, quizá los que no son tan... Los que son jóvenes no se acuerdan, pero joder, los que estamos aquí, que ya tenemos una edad, hace 15, 20 años... La mejor liga del mundo era la Serie A. Italiana. El Inter y el Milan, tú los veías como... Y sobre todo la Juve, la vecchia señora, era como... ¿Qué equipos esos tres para ganarles en competición europea? Decías, voy a sufrir muchísimo. Y ahora yo creo que quitando un poco el Inter, cualquier equipo que toque eso dices, he tenido suerte. He tenido suerte. Sí. Son más vulnerables. Es que es verdad que en Italia hubo unos años que nos quitaban el Lazio, firmaba Mendieta al Barça. Al Viejo López, pero es que al Barcelona, la gente joven no se acuerda, pero le roban a Ronaldo, Nazario, el Inter de Milán se lo robaban poniendo dinero encima de la mesa, ¿no? De líos. El que en aquel momento fue el mejor jugador del mundo, irrumpe un año en el Barcelona y lo ficha el Inter a gol talonario. Sí, es un mercado que, pues eso, China, cuando empieza a jugar al fútbol, cuando empieza a ver el fútbol como un deporte de masas, la liga italiana era top. Sí, es curioso ahora cómo la Serie A se gasta el doble de dinero que la liga, ¿eh? Este mercado. Sí, es cierto que también recibe bastante, ¿eh? Y está intentando recuperarse, yo creo, de un bajón muy grande. Ha sido 10 años. Pero que tienen capacidad para gastarse el doble que la liga, que son 1.200 millones. Bueno, son más laxos también con el tema del fair play, etcétera. Yo creo que este tema va a dar, o podemos hablar otro día es un tema. De los porqués de estos números, ¿no? ¿Qué hay detrás de estos números? Porque hoy vamos a traer el número en frío, pero otro día venimos, si queréis, y debatimos un poquito. Pero eso hay que explicarlo bien, porque la gente normal no lo entiende. Claro. ¿Y por qué la Premier, que a nivel deportivo obviamente son buenos, pero les cuesta competir con el fútbol español, o no siempre están por delante de nosotros, y a nivel número están tan lejos de nosotros? Total. Y la gente no lo entiende. No es equitativo la diferencia económica que hay con el rendimiento deportivo, lo que dices tú. O sea, eso es gran mérito del fútbol español, que consigue, independientemente de los números, ser capaz de, a nivel competitivo, estar de tú a tú con cualquier equipo, con cualquier liga. Es la Liga Española, creo que son, no sé si se ha metido 7 o 8 equipos este año en competición europea. 8, ¿no? 8, ¿no? 5 o 6 en Champions. 5 en Champions, 2 en UEFA y 1 en Conference. El Rayo Vallecano, que justo al final, meter 8 equipos, y lo que hablamos, que es la quinta liga que menos gasta, y meter 8 equipos, y luego Sevilla, Villarreal, Atlético Madrid, Bilbao, ganando UEFAs cada 2-3 años gana un equipo español, Betis que llega a la final, y en Champions, Madrid, Barça, Atlético Madrid, bueno, Madrid no hablamos porque Madrid es el rey, pero Barça, Atlético Madrid, cuarto, semifinal, te lo plantan un 80% de las veces. Entonces, habla muy bien del fútbol español. Habla muy bien, y para mí de la cantera del fútbol español, que al final sobrevive, o sea, es capaz de igualar números porque lo que viene de abajo es capaz de subir el nivel medio del fútbol español. Las grandes estrellas, más complicado traerlas, pero las creamos, las formamos, por lo menos, lo intentamos. Tal cual. Más datitos interesantes. Vamos con la variación año a año, ¿vale? ¿Quién ha ganado en ese ratio de pegar un subidón en cuanto a inversión? Lógicamente, hablamos de la Premier League, más de 680 millones invertidos frente al año anterior. Segundo, y aquí también puede ser interesante, Eredivisie, que ha ascendido el gasto un 89%. Eso es Holanda, para que todos lo Holanda, efectivamente, eso es Holanda, la primera división. Y claro, cuando me he puesto a analizar, digo, joder, ¿cómo puede ser
que haya dado ese salto de repente este año, ¿no? Al final, sabemos todos, ¿no? Un poco en pequeña escala que es como la liga, en cuanto a que es una liga, creo que tiene una media de 24,5 años la media de cada equipo. Es una liga muy joven, con mucho talento. Muy exportadora. Y súper exportadora, que este año además ha conseguido muy buenas ventas. O sea, pues... Es un fútbol, además, para los que nos gusta el fútbol, muy atractivo, muy visible. Por eso exporta bien. Sí, exporta bien. Pero yo creo que el jugador más reconocible ha firmado por Tottenham. Estaba jugando... Se me dio el nombre... El chico del PSG, que... Xavi Simons. Sí. Ha firmado por Tottenham de PSG, ¿no? No, de PSG. No. No, pero estaba en Leipzig. Claro, es verdad, sí. 75 kilos. No, pero tienes a Noah Lang, por ejemplo, que se da al Napoli Que por está, un muy buen precio. Están hablando de que es de lo mejorito que hay. Sí. Pero es que luego, por ejemplo, y aquí voy, han ingresado mucho, que es verdad que es una tónica habitual en los últimos años en la Eredivisie, desde yo creo el momento, vamos a decir, del Ajax, ¿no? Que cuando a esa alineación se cargó a media Europa, empezó a vender muy bien. Y este año lo que han empezado a hacer es invertir muy bien. Por ejemplo, el PSV Eindhoven, tú te pones a analizar las inversiones de este año y tiene movimientos de 15, 20 millones de euros. Bueno, sin ir más lejos, le han quitado a un central titular al Valencia, aquí en la Liga, a Jarek. O sea, que han empezado a reinvertir de una forma más activa ese capital que han ido ingresando con esas ventas, ¿no? Y el caso de Portugal, que yo, por ejemplo, sí me pareció, y ya un poco lo relaciono, pero ¿cómo puede ser el Oporto, que todos conocemos el Oporto, los últimos 20 años ha vendido 80, 100 millones de euros por año? Y resulta que hace poco leí que también estaban pérdidas. Que hay que hablar de eso, de cómo un equipo, que yo el Oporto lo asocio como vamos a poner el Borussia de Dortmund, un equipo que todos los años buenos años siempre saca 2, 3 jugadores, los vende. ¿Cómo puede ser que este equipo, por ejemplo, hace poco leí que estaba en pérdidas históricas? Un equipo que consigue vender todos los años 80 millones, que ese es otro melón. Que yo, por ejemplo, veo el Borussia y digo, joder, qué bien se hace, y yo el Oporto lo veo y digo, joder, si es un equipo que vende 80, 100 millones todos los años, porque es un equipo vendedor, no es comprador vendedor, y está en pérdidas, que es como cómo gestionamos ese dinero de los equipos. Sí, siempre ha sido Portugal un mercado de extraer, de sacar, de ganar muchísimo dinero en ventas de jugadores. Sí. Un fútbol base muy potente, una segunda división portuguesa. Yo tercera división, este año he visto muchísima tercera división portuguesa. Alucináis el nivel. Sí, bueno, es que compran mucho aquí en España, en primera red. Y tienen muchísimo jugador africano, tío. Tienen unos acuerdos muy buenos que al final jugadores africanos pueden ir ellos tienen una categoría sub-23, lo hablamos en su día, tienen una categoría sub-23 que los meten a jugar y luego los sacan al primer equipo, no tienen dudas, porque además socialmente está muy bien visto que muchos chicos de la cantera vayan subiendo al primer equipo y luego los venden. Y yo no conocía el dato, pero el Oporto es histórico, las ventas del Oporto, y siempre ha sido un club súper vendedor y muy bien vendido. Pues tiene una deuda histórica. Sí, ¿no? Y a mí me sorprendió. Sí. A mí el presidente está... Villas-Boas. Sí. Por contratos muy ambiciosos, no sé. Ya, pero por mucho que pagues, es que el Oporto ha vendido... Ya. Es que eso después jugadores, ¿qué te puedo decir ahora mismo? James, Falcao... el tema es que venden bien, pero claro, generan muy pocos ingresos externos. ¿Por qué? Porque el problema que tiene la Liga Portuguesa, que si no ha cambiado lo van a cambiar pronto, y hay acuerdo, es un poco lo que pasaba en España hace unos años. Tienen descentralizado la venta de los derechos de televisión. Es decir, el Oporto se busca las migas, vende al precio que ellos estiman o lo que el mercado estima que le puede llegar a pagar, y lo mismo el Braga, el Tondela, etc. Entonces, ahí tienen una limitación muy potente. Más luego, eso va ligado al potencial que tiene el Oporto para poder vender fuera su marca a nivel comercial. Claro, entonces, por ahí están muy limitados luego en la pata esta de ingresos. No nos olvidemos que es un país muy pequeño. Claro. Y me imagino que tendrá poca visualización. Fuera del país, la visualización exterior es pequeña. Y pasa un poco también, hablando con gente, por ejemplo, especializada en Portugal, pues que comenta algún tipo de similitud con lo que pasa con la Ligue 1, o pasaba. Ahora es verdad que el último año no sé, pero hasta entonces, tema de piratería también había un problema. Entonces, claro, si vas uniendo cabos, dices que por muy bien que vendas, que para mí es un modelo total y absoluto muy bajos de cómo traer talento joven, maximizarlo en tu liga y luego obtener una muy buena rentabilidad vendiendo. Pero claro, si luego no generas por el otro lado, la pata se te queda coja, ¿no? Yo hace poco, tengo un compañero que ha mamado mucho fútbol portugués. Lo que dices tú, dice, alucinas el nivel que hay en segunda y tercera división. Alucinas, físicamente alucinas.
y me decía eso, que ellos estaban muy centrados, sobre todo los equipos de abajo, de categorías de abajo, tenían muchos acuerdos entre clubes no pactados. Sí. Por ejemplo, clubes con Oporto que dicen, mira, yo el jugador que salga bueno te lo compro, si el precio de mercado del jugador será 10, yo te lo voy a comprar por 3. Entonces, muchos clubes se sustentaban gracias a eso, que yo expongo mis jugadores en primera división jóvenes y como medio los tenían medio pactados para decir, oye, yo sale te lo compro porque el Oporto hace negocio, te lo compro por 3, los pongo, es muy bueno, y luego le voy a vender por 10 o 15. Entonces era un poco como porque él quería firmar jugadores que me decían, es que ellos saben que el negocio está aquí. Claro. Jugadores jóvenes con talento no se van a ir a segunda división, en este caso, por ejemplo, que te habló un chico del Racing Santander. Decía, es que mi negocio está aquí, en que me compre el Oporto por 3 y luego me puedan vender y exponer al mercado internacional. De hecho, en España, muchos directores deportivos, yo tengo relación con muchos y demás, cuando hay una necesidad de una posición específica, no sé qué, y todos miran hacia Portugal, que lo hemos visto todos, y preguntan, y no sacas al jugador de Portugal. No lo sacas. Dices, no, es que el jugador en Portugal tiene unas condiciones de vida, entre comillas, buenas, pero aquí se puede dar mejores condiciones, incluso una liga con más exposición, una liga... No lo sacas. No lo sacas ni muerto. Porque el potencial que tiene es mucho mayor allí. Porque saben que si aguantan, al final sí va a tener la exposición en primera división portuguesa. Aquí en España es mucho más complicado esa exposición en primera división y el valor de mercado se va a revalorizar mucho. Entonces la gente no lo va a sacar. Aunque esté jugando en el sub-23 de la Mora, que es un gran club de tercera división en Portugal. La Mora, dices tú, está en Lisboa, a 150 metros del Benfica, el Sporting de Lisboa está a 1,5 kilómetros y es un chico que está jugando en tercera división portuguesa. Había un caso hace relativamente poco de un delantero muy interesante, que muchos clubes en primera división, en primera ref aquí en España les interesaba el jugador y estaba jugando en tercera división de Portugal, que no sale, porque o va a jugar en el Benfica o va a jugar en el Sporting de Lisboa, en 2 años va a estar jugando en primera división, valor de mercado de 500.000 a 3 millones de euros en un día. Muy difícil. Pero voy a decir, no, yo no era consciente, pero obviamente el problema de Portugal es que es capaz de generar ingresos en ventas, pero no es capaz de generar ingresos para el propio club. Claro, y ya luego, pues eso, con salarios, costes que tiene el club, al final, claro, vas año a año y llega un momento donde, claro, es insostenible. Sí. Y luego ya terminamos con esto. Tercera liga que ha pegado un gran subidón es la Super League de Turquía. Pero bueno, en gran medida... Siempre han tenido pasta. Claro, es que Galatasaray ha abierto el grifo y cuidado, que se ha llevado... Ha hecho uno de los grandes movimientos con Osimhen, por ejemplo, de... Marco Asensio, ¿no? Fenerbahce, Fenerbahce, justo. Allí lo que del fair play no va, ¿no? Eso no se entiende, efectivamente. Por eso te decía, ¿quién es el dueño del Galatasaray para ponerlo a ver? Sí. No, pero llama la atención que no han cambiado tampoco las reglas y de repente hayan metido tanta pasta en este último año, en los últimos 2 años. Yo creo que Turquía siempre saca alguna de esas, ¿eh? Todos los años Turquía de repente nos sorprende con algún fichaje a última hora, además, de algún jugador élite o un entrenador, o siempre hay a apretar el fútbol. Da mucho juego, la liga turca, Sí. Y vivirla, que tiene que ser espectacular por cómo viven el fútbol. Tal cual, yo tengo varios compañeros que han jugado allí en primera y están en segunda, dicen que eso es una locura. Es bonito, pero da miedo. Y de responsabilidad y el ambiente que se genera y salir a la calle y perder un derbi, esas cosas. Dice, eso no lo tienes. Claro, o sea, por mucho que tal, en España no lo tienes. No son latinos, pero es dentro de Europa, Asia, son muy parecidos. Yo he estado de turismo solo. Y coincidió que había un Besiktas, no me acuerdo contra quién era, Besiktas estaba relativamente cerca de Estambul, Besiktas contra no me acuerdo quién era, y 3 horas antes del partido en el hotel te decían, no, ni se te ocurra ir por allí. Y yo decía, a mí no me importa, yo soy futbolero, que a mí no pasa nada, que es fútbol. Ni se te ocurre ir por ahí porque te vas a asustar. Claro. No se puede. Y Grecia también pasa un poco parecido. Justo te decido, ¿cuál te queda? Yo me quedaría con el griego. Sí, Bueno, el griego yo también lo he vivido y es una auténtica locura. El griego en el Olympiacos, el estadio Olympiacos nuevo, que es súper chulo, pasa lo que es... La autopista pasa al lado. Bueno, pues cortan la autopista. O sea, la gente aparca en la autopista, pero kilómetros y kilómetros. No puedes bajar al Pireo si hay partido, porque está cortada la autopista por todo el mundo que deja el coche en medio de la autovía y se va al Olympiacos a ver el partido contra el Olympiacos. Es locura. Tradición, como si coges en el Metropolitano y paras M40. No, es como si paralizas Madrid porque juega el Atlético de Madrid. Pero paralizas Madrid, no que paralices un barrio. Pues si paralizas una arteria, está... Claro, paralizas la M40 de repente y con el baloncesto le pasa. Bueno, sí, con el baloncesto también. Yo creo que para el futbolista, yo no lo he podido vivir, pero para el futbolista o para el técnico tiene que ser bonito, pero llega un punto en el que te tiene que estresar. Claro. Estresante.
¿Por qué no te valoran por mérito? O sea, van muy al resultado, no al proceso. Sí. Oye, el equipo juega bien, tal, me da igual, yo quiero ganar. Y, Oye, y sobre todo con el que firmas. Si firmas un extranjero, da igual para qué, quieres resultados inmediatos, no vas a tener ningún tipo de paciencia. Bueno, eso es normal, pero bueno, son mercados. El griego lleva años parado, pero también siempre hacía algún movimiento. Panathinaikos, Olympiacos. Bueno, Olympiacos ahora, otro perfil de jugadores, pero es verdad que con la compra, bueno, con el dueño Marianikis, creo que se llama, que es el presidente también del Nottingham Forest, ha elevado la inversión en el club, el perfil de los jugadores, también es verdad más adaptados al perfil de entrenador, que eso antes se llevaba menos, era un poco una ruleta rusa de, oye, traigo a este entrenador, pero yo te pongo a los jugadores que yo entiendo que se deben adaptar aquí. Y los echaban en fase previa de Champions y ya tomaban por saco todo. Claro, es que no había proyecto deportivo detrás, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues gracias también al éxito rápido de Mendilibar, pues por ejemplo con el Olympiacos, abren más la mano a adaptar el equipo un poco a las necesidades de Mendy, ¿no? O sea que... Bueno, y ya terminamos con... Esto no es el lado positivo, la parte negativa, ¿no? ¿Quién se lleva el suspenso? El suspenso, efectivamente. Bueno, hablamos el otro día, yo creo que hay que resaltarlo, la League One, ¿no? Que hablábamos también de la parte de Portugal, el cambio con los derechos de televisión. Pues aquí ha pasado a la inversa, la League One se ha pegado un estacazo, justo, me gusta el término, y claro, esto se ha visto reducido de forma drástica en la inversión en jugadores, en la compra de jugadores, ¿no? Han bajado un 32,5%, han reducido 300 millones la inversión en jugadores frente al año anterior, ¿no? O sea, y esto es el primer año. Vamos a ver. Se trata que de ahí realmente el que tira del carro es PSG. Es el claro. PSG. Sí, si quitas el Paris Saint-Germain, imagínate. Pero para que os hagáis una idea, la Liga y la League One están muy cerquita. Sí. En cuanto a gasto, ¿eh? Sí, son 80-100 millones. 80-100 millones. O sea, si tú en realidad imaginaos que quitamos. Es que es muy loco. De Francia quitas al PSG. Y Olympique de Lyon, que le han dado la vida. Pero estaba totalmente muerto. Y ha sido como yo lo he visto de cara como es un histórico, no lo podemos dejar caer porque pierdes mucho la ilusión de decir si está el PSG en Mónaco, que no está bien, luego el siguiente es Marsella y Lyon. O sea, te quitas uno de los 4 grandes. O sea, sería, vamos, un suicidio para la Liga. Es como si muere un Athletic de Bilbao, a lo mejor no, un Sevilla o algo, un histórico. Sí, total. Y luego la siguiente es la Saudi Pro League, que es verdad, también debido a las superinversiones que han hecho en los últimos mercados, no siempre se puede llegar a sostener ese gasto. ¿Pero y cuánto durará eso? Buena pregunta. Bueno, ahora van a empezar a entrar, claro, daros cuenta que 4 o 5 clubes de la competición están gestionados o invertidos por el Fondo de Inversión Nacional, por el PIF. 7 tengo entendido, ¿no? O 7, 5 o 7, pero vamos, la mitad de la liga prácticamente la mitad. Están invertidos por el propio gobierno, entonces tienen mucho dinero, mucho capital. Ahora, ¿qué están haciendo? Abriendo el grifo para que otros inversores internacionales puedan entrar a invertir en otros clubes de Arabia. Tengo un buen amigo que está trabajando allí, bueno, más de uno aquí, supongo que tenemos todos que están trabajando allí, y lo primero que dicen es, los que no son los 7 grandes, los demás, estamos aquí para jugar contra ellos. Entonces, no estamos para otra cosa, y a nivel de firmar jugadores, tiene una especie de comité, o sea, tú estás en un equipo de los que no eres de los top 7 que son así fuertes o top 5 que son fuertes, eres un equipo más de la primera división y quieres firmar a un jugador, por ejemplo, de primera ref, que te puede dar muchísimo nivel y no te dejan firmarlo. Pasa una especie de comité de expertos de la liga que lo único que valoran es poco menos el currículum y sus redes sociales, tengo entendido, y dicen, no, si no has jugado en primera división 20 partidos en España, olvídate. No puedes jugar. Aunque alguien que deportivamente les está explicando que este chico nos va a dar el nivel y va a subir el nivel de la liga, ¿es mejor para todos? No, olvídate. Entonces, en mi opinión, hasta que las decisiones no estén un poco más tomadas por el ámbito deportivo, va a ser muy complicado que esas ligas crezcan. Hasta que no esté un poco más profesionalizado, ¿no? Justo. Pero todo, no 4 equipos, 5 equipos. O sea, que los demás no sean comparsa. Que está muy bien, yo no sabía que había entrado un fondo de inversión a empezar a gestionar, porque además, tengo entendido que además hay presidentes que tienen 3 o 4 equipos. Entonces... Sí, es pero ha entrado una espada nueva, como digo yo, en el terreno de la lucha, que está, por ejemplo, yo creo que inflando los precios. Tú al final ahora te quieres llevar un Isaac, como la pasa al Liverpool, y nadie puede pagar 100 millones ahora mismo, quitando Manchester City, que el dueño sabemos quién es, PSG, que el dueño más, y poco más. Entonces... O lo firma el Liverpool, o lo firma Manchester, o lo firma Arabia. Hemos llegado a un momento que ya no es ni Inter, ni nada. No, es que dice, no, pues si no lo pagáis vosotros, yo pago 50 millones y me lo llevo. Entonces, claro, pues digo, ¿qué sostenible es para el fútbol que esta liga, por ejemplo,
empieza a ganar terreno porque va a inflar. Entonces, la verdad que la liga nuestra, por ejemplo, en España, podemos mantener, Madrid y Barcelona sobre todo, a estos grandes jugadores, pero va a llegar un momento que se van a hacer con el terreno. Va a ser como una Juventus o un Manchester City más en lo que es en el mercado. Que hay allí en el propio país, en Arabia, hay tan poco arraigo por el fútbol, por incluso, me refiero, a nivel económico, el jugador árabe no tiene ningún tipo de incentivo, o sea, le da tanto igual. De hecho, a los aficionados les pagan por ir a ver los partidos de fútbol. Esto es real. Entonces, para mí va a ser muy inmediato. Yo creo que hasta el Mundial 2030 lo van a mantener y luego no sé lo que pasará, pero es muy difícil que por lo menos el ritmo de gasto que lleva. Claro, porque es una inversión. Ahora para ellos todo esto es una inversión para el país, porque está dando visibilidad al país. Cuando dejen de querer tener visibilidad, que a lo mejor ya no la necesitan después del Mundial o a posteriori, porque es un país que ya no necesita que la gente sepa que es un país occidental, que no lo es, pero que parezca un país occidental, cortarán el grifo, les dará igual. Pero yo sí lo veo diferente, por ejemplo, a China, que China yo lo veía muy inmediato, muy cortoplacista, muy a resultados de mi equipo nacional, de los clubes compitiendo en Asia, etcétera, que es verdad que no daban la talla y cada año era como que el gobierno imponía un cambio y más laxo en la norma y más inversión. Y al final a los 5 años vieron, o 6, que no iba a ningún lado, que no mejoraban a nivel deportivo, que no atraían audiencia, que no se consumía el producto. Pero en China, para mí, desde fuera, fue un poco al contrario. Hubo un mundial, Corea y Japón, que de repente vieron allí que esto era un boom, un mercado, estadios llenos, ellos muy a nuestro pesar hacen un buen mundial, de repente todo aquello era movimiento económico y expansión de la marca china, y se dieron cuenta que en 2 años que desde la propia China, desde el propio espectador chino, no interesaba. Se acabó el grifo, no hay más. Y esto pasa igual en Arabia. Si al propio árabe no lo consume, ¿quién va a consumir la liga visualmente? ¿Quién va a consumir la liga de... Lo que pasa es que ellos sí que están apostando por ese modelo de crear cultura del deporte, del fútbol, que es un proceso de años. Un poco lo que hablábamos de llevar la Liga India, por ejemplo, ¿no? O la Premier Indonesia. Tú tienes un proceso en el cual tienes que estar años sembrando para recoger. Y yo creo que ahí, por ejemplo, mi impresión, y hablando además también con gente del sector corporativo, de la parte deportiva, en Arabia me dicen esto, ¿no? Que son un poco más pacientes con los tiempos y que están invirtiendo como China invertía mucho en lo que es el jugador. Pero no invertía en todo lo que rodea infraestructura, efectivamente. Y ahí están haciendo mucho en estadios y tal. Guangzhou era una locura. Sí, pero era un equipo. Allí, por ejemplo, son muchos, están abriéndose a nuevas ciudades en torno al deporte. Pero para mí la diferencia también es que hay algo más detrás de gobierno, de cómo quiero yo. Antes China era, el producto es bueno, le puedo sacar dinero, o el sistema capitalista, yo lo introduzco y si saco dinero, genial. Aquí yo creo que también hay algo más de cómo yo me quiero exponer al mundo, cómo yo quiero que la gente vea Arabia Saudí, por qué yo cojo a Messi como institución para que Messi sea y Cristiano Ronaldo también, cómo va a firmar los contratos para hacer spots publicitarios de visita a Arabia Saudí. Hay algo más de gobierno que la liga está muy tranquila de decir, oye, el gobierno está detrás y el gobierno saudí lleva de petrodólares, entonces no va a dejar caer. En China lo dejaron caer, dijeron, en China sistema capitalista, si tú ganas dinero y te ves productivo bien, si no yo no te voy a ir a salvar. Pues aquí yo creo que llegará un momento que los clubes serán inviables, pero estará el gobierno detrás con mucho dinero diciendo, a mí me compensa que tú estés trayendo este tipo de jugador porque para mí marca Arabia Saudí, quizá no lo puedo conseguir de otro modo, incluso pagando el triple, no lo puedo conseguir lo que es la publicidad que te puede dar jugadores como Cristiano Ronaldo. Jugando allí, viviendo allí. Viviendo allí y exponiendo que qué bien se vive en Arabia Saudí. Sí, totalmente. Mundo pero occidental. Sí, ahí mi gran duda es si eso ya lo han conseguido. Me refiero, ¿necesita realmente Dubái demostrar que es un país? Pero Dubái es diferente. Yo también he estado diferente. Pero yo creo que Arabia Saudí, si te das cuenta, aún sí, pero tienen un problema, que es que muchos jugadores están queriendo ir, incluso con contratos firmados, no los quieren ni ir. Gabri Veiga, Laporte, muchos jugadores que están saliendo de allí. Bueno, un chico de Liverpool que no me acuerdo que era muy famoso. No me acuerdo. Sadio. No, otro, medio centro. No me acuerdo inglés. No me acuerdo, pero bueno, solo diciendo cualquier jugador. De las peores cosas que hice en mi vida fue ir allí. El ex-Capi, sí. Dijo, fue peor porque sí, era mucho dinero, pero no compensa para el estilo de vida que puedo tener aquí. Entonces, al final
te das cuenta que no todo es el dinero y la imagen que luego pueden dar no es tan buena. Pero sí que es verdad que lo que digo, que el gobierno sí que está atrás y a eso no lo van a dejar caer como China. No, tampoco hay que olvidar que mucha gente que no es futbolista, empresarios, lo que sea, que sean autónomos, que sean freelancers, muchos están yendo también a esas zonas. Claro. Pero se va por distintos motivos. Pero yo creo que más a Dubái, no a Arabia Saudí. Sí, pero a esas zonas. Sí, otra pero cosa ya, sí, Oriente Dubái Medio, replicará Oriente Medio, en sí. no sé dónde, Claro, y así, porque o sea, quiero decir, muchos, no es solo fútbol. Dubái es el ejemplo de ellos mismos, el ejemplo de lo que han conseguido. Pero Dubái lleva ya 20 años. Claro, Claro, pues te digo, está empezando ahora, Sí, sí, pero claro. Abu Dhabi al lado construyendo a punta pala, luego Arabia... Invirtiendo en ladrillo, invirtiendo en deporte, invirtiendo en lo que a los occidentales nos atrae. Nos gusta, sí. Justo. El problema está en que lo que dices tú, yo la gente que conozco que ha vivido allí es que si vas con tu mujer no puede entrar a la cafetería No, que contigo. sí. O sea, entonces tienen un tema cultural muy complicado de Sí, sí. gestionar. Pero bueno, que yo creo que no va a ser mi opinión, que no va a ser un caso como el de China. No, yo tampoco. Yo no lo tengo tan claro. Yo no lo tengo tan claro. Vamos a ver. Yo estoy en el contigo, la verdad. Sí. Estoy en ese punto. Que cambiamos de tema. Sí, bueno, algunas conclusiones Venga, va. muy Conclusiones, rápidas. me gusta. Conclusiones. Dominio inglés absoluto. Ahí no hay nadie que. Ni vemos, ¿no? Quién puede ser el que le coma la tostada a los ingleses. Segundo, contracción en ligas emergentes, ¿no? Como Saudí, que en los últimos años había estado operando muy, muy bien, pero ya para un poco de invertir esas cantidades de dinero. Crecimiento de otras ligas, vamos a ver, entre comillas, medianas, como hablábamos de la Eredivisie, Super League, Liga Portuguesa, etcétera. Y bueno, y el contexto global es que se está invirtiendo, vamos al alza frente al COVID, ¿no? Que es verdad que había esa incertidumbre hace unos años y año a año, pues oye, se está invirtiendo más y hay esa tendencia, ¿no? Al alza. Entonces, bueno, escenario... Sí, pero yo me quedo con que gastamos 6 veces menos que la Premier. te has quedado transversal, Sí, ¿verdad? no, me parece... Top 10 o sea, equipos que más han gastado. 9 son Premier y el otro era Bundesliga, Bayern. Leverkusen. Leverkusen. Y esos datos son mucho más preocupantes si quitas a los 10 grandes equipos de Europa, o sea, quitas al Madrid, al Barça, al Liverpool, a los 10 mejores equipos de Europa, los quitas de ese mercado y analizas el mercado. Y ahí seguramente sea mucho más que 6 veces la Primera Liga Española. Pero también hay que hablar bien, que es lo que te digo, que si tú luego llegas y metes 8 equipos en Europa y encima compiten, A nivel deportivo. dices, no es lo que gastas, sino lo eficiente que es total. Efectivamente. Entonces, al final, habla muy bien de lo que hablamos, de las categorías inferiores, del fútbol español, de lo que sea, pero el gasto es muy eficiente, no estás metiéndote en la burbuja del gasto. Totalmente. Sí, sí. Totalmente. Y lo que hablamos el otro día, también yo creo esto de ser contenidos con el gasto va muy vinculado al fair play financiero, que es una medida de frenar un poco, ¿no? O de pagar los platos rotos de todo lo mal que se hizo muchos años previos en España, ¿no? Cuando no había fair play y cuando no, bueno, cada uno podía operar sin ningún tipo de control, ¿no? Sí. Pues a mí me gustaría introducir un tema, aprovechando que tenemos a Mister y jugador. Tengo que sacar el tema de Real Oviedo contra Real Sociedad. En el minuto 30 creo que se lesiona a un compañero y sale Hassan. Cabalgada por la banda, asistencia, gol, primer gol del Oviedo. Y ganan 1-0 además. Ganan 1-0. Y durante el gol coge el jugador y le dice al Mister, bueno, le dice mirándole, celebrándolo, tú, ponme en el banquillo, ponme en el banquillo. ¿Cómo ves tú, desde el punto de entrenador, esa reacción? Bueno, lo primero, cada entrenador es una persona diferente, punto uno. Entonces esto es muy importante porque aquí ya es un tema personal, no es un tema deportivo. El entrenador toma las decisiones que cree que son mejor para el equipo. Eso yo creo que cualquier profesional, no profesional o aficionado lo entiende. Nadie quiere poner un peor equipo que porque sí, porque le caiga mal a un jugador, porque crea que no. Siempre pones el equipo que tú crees que más fácil es que gane ese partido, mejor va a competir contra el rival. Y si haces un cambio por lo que sea, hubo una lesión, si no recuerdo mal, Sí. y sacas a un jugador que es determinante en el partido, hace una buena jugada y demás. Problema, que el jugador no ha entendido tu decisión, no ha entendido seguramente tu plan de ese partido porque no has contado con él para iniciar el principio del partido y encima, de cara al público, que eso es lo peor, en mi opinión, que yo es lo primero como entrenador que gestionaría con ese jugador, de cara al público ha hecho algo que te obliga a tomar una decisión es posible que no perder un grupo o para no demostrar debilidad. Entonces, para mí, cada persona es un mundo, lo primero que tienes que hacer, en mi opinión, es
estar muy sereno y transmitir mucha tranquilidad. Es decir, si luego te van a preguntar, tienes un buen departamento de comunicación, veces que decir es, ya hablaré con el jugador, no pasa nada, son cosas entendibles, es el fútbol, todo ese tipo de cosas. Y luego a nivel individual, hablar con el jugador. Primero que entienda que la decisión que ha tomado en ese partido es la que sea, es porque había planteado un partido para dar una serie de circunstancias que creía que se iban a dar de una forma o de otra. Yo como entrenador siempre me lo planteo. Para mí es casi más importante con quién acabo el partido que con quién lo empiezo. Lo que pasa es que el jugador es muy difícil que lo entienda eso. Ese es el punto en el que hay que llegar al jugador. Entender que los partidos, por ejemplo, en España, en primera división, más de un 80% de los partidos se resuelven en los últimos 30 minutos. Entonces es más importante el equipo con el que acabas que con el que empiezas. Pero eso el jugador socialmente y coloquialmente no lo entiende. Es muy complicado de entender. Sí, es que es jodido eso. Pero para mí el gran error del jugador es que ha hecho algo de cara al público, porque te está obligando a tomar decisiones. Ahí es donde estás más fastidiado como entrenador. Estoy de acuerdo. Entonces, porque has levantado, digamos, la alfombra y has enseñado toda la mierda, entonces ahora estás obligado a limpiarlo. Yo siempre se lo digo a los futbolistas, no tenía suerte de estar en primera división, pero cuando empezamos a conocernos, que es conocer a una persona, a mí me podéis decir lo que queráis, pero en privado o en el vestuario. De cara al exterior, de cara al público, tienes una balsa de aceite. Todos nos queremos muchísimo, somos guapísimos, encantadores, maravillosos, todo está fenomenal. Aquí dentro nos matamos si queréis, no pasa nada, ya lo resolveremos. Ahora, cuando uno de vosotros comete un error de cara al público, nos obliga a tomar decisiones. Para mí, ahí el club tiene que ser tajante. El jugador ha tomado una medida, ha hecho algo dentro de su código interno, que no es el código interno del Oviedo, pero tendrá un código interno y tendrá una sanción disciplinaria. Mira, los entrenadores creo que muchas veces somos más solucionadores de problemas que creadores de problemas, y aquí tienes un problema que tienes que atajar. Entonces, pero que yo creo que, por ejemplo, no soy entrenador, pero al final el objetivo de Paunovic es encontrar soluciones en el equipo que no estaba encontrando, saca a Hassan por necesidad y le da la victoria. Sí, Él le pide el partido además, le da la asistencia, etcétera. El resultado, 3 puntos, y has enchufado a un jugador. Sí, pero ahora tienes un jugador que te ha dado un resultado de forma inmediata importante para el equipo. Es una jugada espectacular. Es un sprint de 70 metros encarando, bueno, en fin. Pero Paunovic habría preparado el partido. A lo mejor en su plan de partido necesitaba eso para, no sé, los últimos 15, 20... No, da igual. El jugador no había entendido el plan del entrenador. Es para mí el único problema de Paunovic. Y encima les pones delante de tu gente ante una situación que debería ser favorable. Has ganado un partido de fútbol, vas a ser el MVP o has hecho una gran jugada. Tío, eso es un error grave. También, como decimos, por mucho que tú le expliques algo a alguien, es jodido. No quiere entenderlo, ¿eh? Y depende de la persona. Es que hay jugadores súper entendibles, a los que puedes hablar de tú a tú y te entienden perfectamente, y hay jugadores que no, y entrenadores que dedican tiempo a comentar. No sé cómo es el caso, pero no sé si a sentarse con Hassan antes del partido, que sabe que es un jugador, no sé, que es un jugador que tiene un temperamento especial, no sé, idioma, no sé, 1000 cosas en la cabeza, que, oye, pues tío, hoy esta es la idea, vamos a hacer esto, por esto. Si el jugador entiende eso, le da igual, si tiene que salir 20 minutos antes, no pasaría nada, y lo hace bien y todo el mundo contento. Si no entiende eso, el jugador entra enrabietado. Bueno, es que es complicado gestionar, y que el jugador... para mí el problema es cuando el futbolista no entiende las cosas, no entiende por qué pasan las cosas, simplemente se dedica a seguir es un burro, va para adelante con todo. Pero yo como jugador ahí, que he vivido casos así, no justamente pero muy parecidos, al final es que el fútbol es tan pasional que un momento de ego, porque si lo piensas bien es un tío que acaba de salir, ha hecho una jugada maradoniana y encima el momento de primer gol del Oviedo después de 24 años vuelve, y él, en vez de recrearse con el equipo, incluso la jugada o hacer así algo, va más al no celebrar, sino me estoy acordando de todas las jugadas que he hecho, me voy a acordar de este señor que está ahí. Pero es que el futbolista, que yo lo sigo siendo, es muy egoísta. Es muy, muy, muy egoísta. Muy pocos jugadores en ese momento piensan en el grupo, pero es en ese momento. Yo estoy seguro que Hassan, se para. Una vez que ha hecho eso y ve como los compañeros le tapan la boca, la cámara, tal, y termine, yo creo que seguramente, porque a mí me ha pasado con compañeros, decir, la he liado. Sigue jugando, pero dices, la he liado, no hacía ni falta. Porque lo piensas. ¿Qué pasa? Que el fútbol es muy pasional. Sí. Y como ha dicho él, es como si tú lo haces
marcas gol y vas al banquillo y le dices al entrenador, ahora coges y me pones el banquillo. Es que hasta el entrenador, y conociendo un poco a Pablo y la dirá, encantado, ojalá que todos los días te vayas a sacar el banquillo, hombre, ojalá. Si yo te saco todo el banquillo, además lo digo, si vas a jugar así todos los días en el banquillo. Claro, sí. Porque lógicamente el entrenador que quiere sacar tu mejor versión. Si es tu mejor versión enfadado en el banquillo, te voy a sacar. Yo no quiero sacar el 11 para putearme a mí. Yo quiero el mejor 11 para, sacar el mejor rendimiento. Y hay planes de partidos muy diferentes y los jugadores se tienen que adaptar. ¿Qué pasa? Que el jugador es muy egoísta y luego dentro de un vestuario hay muchas personalidades. Hay jugadores que entienden decisiones mejor que otros y hay otros jugadores que son muy egoístas que no entienden que a lo mejor ese día no es para él y que a lo mejor ese día para él incluso 30 minutos son mejor que 90. Porque como dices tú, el plan de partido dices, cuando se habla el partido, un jugador como Hassan con espacios lo puede reventar y va a sacar sus virtudes. Pero el jugador es egoísta per se. ¿Por qué? Porque el jugador no sabe lo que va a pasar. Él quiere jugar y hacer goles y tener datos para que el año que viene incrementar su valor y jugar y firmar en otro lado o mejorar su votado. ¿Qué pasa? Que en ese momento de euforia, yo creo que la mayoría de jugadores no. Los entrenadores sí. En cambio, los entrenadores, fíjate cómo muchas veces se controla, no van a hacer porque los entrenadores están muy expuestos. Sí. El jugador dirá, en un momento no me va a pasar nada, pero no me han visto. El entrenador está, digamos, a menos pulsaciones, tiene más oxígeno en el cerebro. Cuidado. Hassan después de una cabalgada de 80 metros, meter el primer gol del Oviedo, de creer que tiene que ser titular, tiene menos oxígeno en el cerebro que cualquiera y lo primero que se le cruza en la cabeza es el cabrón que no le ha puesto. Sí. Y no lo estoy defendiendo, simplemente entiendo la posición de Hassan de decir, escucha, yo estoy aquí, mira lo que soy capaz de darte. Que incluso hasta, Pauno, lo que has dicho tú, si me lo dices en privado, hasta digo, ole tú. Ole tú. 100%, Pero 100%. ¿qué pasa? Que ahora es un momento, bueno, el Oviedo llega recién ascendido, porque gana el primer partido. Bueno, es una historia que se le puede dar jaleo, pero no se le da mucho. Y si las cosas van mal, esos dinero no ganan porque el vestuario está dividido, no están con el entrenador, hay grupos que uno le tapa la boca y le ayuda, pero hay gente que ha pasado de él, se empieza a crear una tormenta negra que el entrenador dice, sin ton ni son, con la situación que tenemos, encima hay que atajar esto, más problemas para el equipo, es duro. Entonces lo que ha dicho él, hay un momento que dices, tengo que tomar una decisión, incluso a lo mejor Pablo dirá, si es que no quiero tomarla, pero te obliga a la situación a decir, delante del grupo, a decir, escucha, a lo mejor estás, que no es el coeficiente del bloque de él, a lo mejor Pablo dirá, pues ahora te vas a quedar 2 semanas, pero no 2 semanas en el banquillo, 2 semanas fuera. Porque el mensaje que mandas al grupo es, todo lo que sea de puertas para adentro, yo lo acepto. De puertas para afuera no quiero, somos una familia. Eso es. Y es verdad, pero cada uno, bueno, es al final lo que ha dicho, tratas con personas y eso hay que arreglarlo, como digo yo, dentro. Pero, sin excusarle, puedo entender el momento de ego, euforia de ese momento de Hassan. Ahí la única solución, mi opinión, que tiene Paunovic es recurrir al club. Es lo único bueno, es el club te puede dar un buen respaldo con un código interno. Mira, hablas con el chico, incluso lo dices públicamente, yo no tengo ningún problema con Hassan, entiendo la situación, he sido futbolista, entiendo que en un momento de calentón, no sé qué puede pasar, que está igual de calentón entrenar con jugadores, pero bueno, entiendo que puede pasar, no le doy ningún problema, el club que tenga que actuar como tenga que actuar, y el club que coja una hojita donde pone no sé qué, oye, estos son 6.000 euros en multa, y todo el mundo contento. Como se ha ganado el partido, se va a resolver rápido. Sí. Ahora lo dices tú, si ese partido en vez de así, le da la vuelta al resultado, pierdes el partido, tienes una sin ninguna necesidad. Y es lo que yo atajaría de puertas para adentro al chico. Es un chico joven, ¿no? No se la de Hassan. Sí. Es un chico joven. 23, 24. Sí, es un chico, parece, pues habría que decir, si veis un poco, ese chico ya contra el Real Madrid, suplente, juega bien. El otro, sí, es entendible. Es entendible, pero hay que resolverla de una forma diferente. También los capitanes ahí tienen que echar un cable gordo. Haber estado tocado también. No, pero luego... Pues que tiene que ser a posteriori, porque el problema es que para mí el principal error no es que se cabree o que diga, no, es que lo ha hecho públicamente en minuto 35 de un partido. Justo te iba a decir yo lo de Paunovic. Es que viendo un poco más el estilo de jugador de Paunovic, que es un tío que guerrero y tal, sí. Yo creo que al final eso hasta incluso le viene bien. Y ojalá. Que sí. A él lo que más le duele es que de puertas para afuera se ve que le está echando un pulso al entrenador. Y yo no he estado en esas categorías, pero alguna vez que a un jugador cuando te dice algo, ya no solo en público, en medio de un partido, también a veces incluso en medio de un vestuario, de repente te sientes súper pequeño y súper observado por todos. Todo el mundo está esperando una reacción y tú no tienes por qué hacer una reacción. Entonces, ese momento es complicado de gestionar. Y en un vestuario los que tenemos un poquito lo resuelven muy rápido, en un entrenamiento, en medio de un entrenamiento, pero de repente, no sé cuánto, 20.000 personas en el Tartiere, todo el mundo allí, no sé qué, no cuántos, pues lo mejor que hizo es darte la vuelta,
Mira, decía, no hay nada mejor, memoria de pez, o no sabe, no acordarse ni ver nada. Más que muy difícil. Muy difícil. Bueno, también tenemos el caso con Dani Rodríguez, que también ha tenido ese episodio de pues, lo que hemos hablado, ¿no? Mucha emoción. A lo mejor aquí se puede excusar más porque está con menos pulsaciones, pero también está esa situación en la que, bueno, pues no manejas ciertas decisiones del entrenador. Pero como tú dices, yo creo que hay que... de puertas para adentro. Además, eso el fútbol, no sé si tú lo notas, que hay una cultura casi militar en cuanto al código de vestuario que creo que no pasa en ningún otro tipo de circunstancia, que decir grupos de amigos o tal. Creo que no pasa. Empresa, no pasa esa cultura, porque da igual, aunque no conozca el vestuario, aunque acabe de llegar, aunque lleve un mes, aquí hay cosas como código de samurái, ¿no? Que están súper implantadas. Que además se ve como, digo yo, una relación como una infidelidad. ¿Sabes cómo te quiero decir? Esa sensación de me has engañado al grupo. Eso, y es verdad que se crea... Porque al final pasas mucho tiempo juntos, que la gente no lo piensa, pasa mucho tiempo juntos, gente que está lesionada, gente que te cuenta los problemas, dinámicas de grupo que tú en un trabajo normal no haces. Tú vas de 9 a 5 y muchas veces ni hablas con tu compañero, vas dentro. En el fútbol convives, estás lesionado, estás... Dinámicas de cenas, hoteles, noches en hoteles, o sea, al final llega a ser tu familia. Y romper ese código es como una infidelidad. Como nos has dañado y luego también es muy, igual que duele, es muy difícil recuperar esa confianza en ese jugador, porque es verdad que te siente dañado, pero no el entrenador ni una persona, no, el grupo. Es verdad que el grupo, dentro de yo llevo con esta es la temporada 18 en un vestuario, lo primero que se dice nada más entrar, oye, vamos a compartir muchos momentos juntos, esto tiene que ser una familia. No estás hablando de quién va a jugar, quién no es. Esto es una familia en los buenos momentos y cuando lleguen los malos, aquí morimos juntos o ganamos juntos. Y es verdad que es como un código interno militar que dices, de aquí no sale nada, ni bueno ni malo. ¿No sabes por qué? Porque nadie te lo ha dicho tal cual. Bueno, sí. Depende del vestuario. Depende del entrenador, ¿no? Sí, depende del entrenador. Sí. Además que hay entrenadores, que yo lo veo bien, que es como más sagrado eso a que tú te tires un caño y esa jugada acabe en gol. Sí. Dice, bueno, lo veo una acción de partido. Eso lo ve mucho peor que, además, lo ataja antes, que yo he estado en vestuario donde la gente se ha peleado entrenando y han llegado a las manos. El entrenador lo ve como normal. Bueno, pasa nada. Sí. Y ese mismo año, a lo mejor se filtre a lo mejor una alineación que puede pasar, y cerrar el vestuario y montar un pitote para intentar pillar a esta persona que está como defraudando al grupo. Entonces, claro, dices, joder, ¿qué importancia le puedes dar a un grupo? Claro, es que convives con ellos, es que el grupo es el que te va a sacar de los malos momentos cuando esté ahí. Y es lo que dices tú, es que dentro de un vestuario hay ciertos códigos que a veces están escritos, a veces están dichos, o a veces no. O a veces no recuerdas por qué lo has adquirido, ¿no? ¿Quién te lo ha dicho? Pero que traicionar, romper esos códigos es... En el fútbol, en cualquier deporte colectivo, pero hay una cosa muy importante que es un grupo de personas, no solo jugadores, es staff, todos que están ahí dentro, todo lo que rodea, que conviven en unos ciertos códigos, en un cierto orden, y es mucho más importante para ese grupo, dice lo que decía él, que alguien se salte parte de ese código, filtrar una alineación o pasar a un rival información sobre si un jugador está lesionado, entrenado, no entrenado. Ese tipo de cosas que el público no ve, no entiende, ¿no? Es mucho más importante, creo que dices tú, que en un entrenamiento se den una patada a un jugador a otro, o se digan de todo y luego entran al vestuario y se dan un abrazo y se van a comer juntos. Son códigos dentro de un club, dentro de un equipo, dentro de un grupo de personas que busca un fin común, que entiende que si van todos juntos es más fácil que ese fin común se consiga y es bueno para todos. Cuando se rompen te sientes traicionado y además a la persona que lo rompe, normalmente, aunque sea inconscientemente, se le aparta un poquito de ese rebaño, grupo. Del rebaño. Y eso es lo complicado para un entrenador, que es lo que el caso de antes, por ejemplo. Ser capaz de que eso vuelva a la normalidad es muy difícil. Y este caso en particular, que es una persona que es una institución, dentro del club, y es uno de los jóvenes. Entonces es un poco un tema muy... Porque a lo mejor lo hace un chico delicado, el filial y lo puede llegar a entender, porque es un caso grave. Pero claro, cuando te pasa esto con una persona que es importante para el grupo, porque yo imagino que Dani, que es capitán y que lleva muchos años en el club, tiene que ser un peso pesado para todos. Entonces es un tema muy difícil, muy difícil, tanto por el grupo como incluso por la institución. Vamos a explicar lo que ha pasado, a lo mejor para el Serín no sabe lo que ha pasado. Bueno, explícalo tú, venga, Iván. No, bueno, que creo que después del partido, bueno, pues hizo un post en Instagram hablando pues un poco que estaba un poco triste y desilusionado por la decisión del entrenador de no sacarle un minuto
debido a que, bueno, creo que fue un fichaje que vino 2-3 días antes y, bueno, tuvo minutos y él no. Vuelvo a lo mismo, como Hassan. Entiendo a Dani, no lo defiendo porque creo que yo, incluso ahora él diría, ¿para qué? Si me puedo ir a mi casa y desahogarme con mi mujer, mi familia, mi representante, con quien sea. Pero en ese momento yo creo que es de también ego, de decir, joder, yo soy capitán, llevo aquí muchos años, entrenamiento, yo conozco a Dani también personalmente, creo que es un tío muy sacrificado con su trabajo y cree mucho en la cultura del esfuerzo. Entonces creo que sé por dónde van los tiros, no es de mala intención. ¿El problema cuál es? Volvemos al mismo. Que de puertas para afuera parece que Dani ya no está con el entrenador, y yo creo que no es así, no está con el entrenador y que no cree en el nuevo compañero, entonces... Volamos siempre, de puertas para adentro, lo que queramos, de puertas afuera somos los mejores y yo estoy encantado con el entrenador y a mí no me importa que el entrenador no me haya puesto. Y luego dinámicas también, porque justo esto será igual que lo de Hassan en las buenas, porque acaban ganando, primera victoria, etcétera. Justo esto viene también en la semana previa, pelea, manda Arrasate a Mafeo a vestuarios, hay un caldo de cultivo, encima muy no puntúas. Ahora te sale uno de los capitanes y buques insignia del equipo con ese comunicado. Es como que te crecen los enanos, ¿no? Y yo me digo, ¿y quién piensa en el...? Porque yo siempre porque yo siempre he dicho, digo, joder, cuando no he jugado, pues ves al entrenador que viene y te ve ya con caritas, ven para acá, ¿qué te pasa? No sé qué, y ya te refuerza un poco. Al que juega, pero no juega todo, venga, hay que hablar con él. Pero yo siempre he dicho, yo no quiero ser entrenador, porque lo veo en la tele. Sí, porque nadie te pregunta, oye, ¿cómo estás? Claro. Oye, ¿tienes algún problema? Oye, porque dices... Yo siempre digo, hay una plantilla de 23. Pues que hay 8 que están contentos, que normalmente un equipo tiene sus 11 jugadores, de los cuales 7, 8 son siempre titulares, y hay 3, 4 cambios. Tienes a 3, 4 que los vas a sacar en el 60. Los otros 3 o 4 por los que los sacas, que juegan 15 o 20 minutos, ya no son titulares. Tienes otros 2 o 3 que no juegan y otros 4 desconvocados. Es decir, el 60% de la plantilla está descontento contigo. Sí. Entonces digo, qué difícil tiene que ser trabajar con alguien que sabes que el 70% de la plantilla te va a mirar siempre... No con mala cara, pero desilusionado, como si estuviese defraudado. Entonces, el trabajo del entrenador es tan duro que siempre lo digo. ¿Y qué le pregunta al entrenador? ¿Qué tal estás? ¿Necesitas algo? ¿Has dormido bien? ¿Sabes? Porque es verdad que el entrenador siempre es, oye, dame tu feedback y ya tú lo haré yo. Pero al entrenador nadie le pregunta. Por eso yo siempre digo, me preguntan, ¿tú quieres entrenar el día de mañana? Digo, es imposible, es un trabajo durísimo, mentalmente es durísimo. No sé quién nos lo dijo, es que no sé si fue Aitor Caranca, pero o no sé cómo salió en Offsiders el decir, la profesión de entrenador en la parte más de fútbol es la más desagradecida. Sí. Por lo que tú dices, porque al final es una posición de la que nadie, digamos, que está pendiente en el plano emocional, ¿no? Justo esta semana que lo hemos hablado, el entrenador Moreno pues tuvo una crisis hipertensiva ahí en Rusia y... Robert Moreno. Que de hecho ha salido del equipo. Sí, salió del equipo, pero bueno, hasta ese punto, ¿no? Como tú dices, en una situación complicada, pero hasta ese punto, ¿no? El entrenador siente el peso, tiene la tensión... Joder, es que al final, tío, son muchas horas de curro. Sí. Le dedicas mucho tiempo, tienes que dominar tantas cosas. Sí, sí. El entrenador es entrenador 24/7, 100%. El jugador cuando se ducha y sale de la instalación, se va a su casa y habrá jugadores que más, y jugadores que menos. Está el entrenamiento invisible, que es cuidarte, hidratarte y tal, pero tú sigues en tu vida, no piensas en mañana, oye, ¿qué entrenamiento me va a poner el míster? No, tú no piensas. Pero sobre todo tu cabeza. Sí. O sea, el jugador se puede desconectar del fútbol. El entrenador no, es imposible. Es imposible. Además, esto es algo... Yo una vez hablé con una persona que sabía mucho del tema de psicología, de la presión, ese tipo de cosas. La presión es algo que nos autoimponemos. O sea, lo que a mí me puede presionar igual que haya 10 energúmenos a la grada diciéndome calvo cabrón, que a Robert Moreno en Rusia, no sé cuánta gente cabrá en el estadio, 20.000 personas. Es algo que nos autoimponemos y nuestro propio sistema nervioso genera ciertos mecanismos en nuestro cuerpo para producirnos un malestar o llegar incluso a producirnos un bloqueo que nos... Bueno, en fin, pero es un tema personal, es decir, la presión la gestionamos cada uno de forma interna, no es algo externo hacia nosotros, nos lo provoca algo externo, pero nos lo producimos nosotros solos. Entonces, esa presión la siente igual, o su cuerpo lo siente igual, Robert Moreno en Rusia entrenando en Primera División,
que un oficinista en su casa que siente presión por su jefe porque lo que sea. Entonces, es algo complicado de gestionar. Y el entrenador, el problema está en que su trabajo es siempre están pensando en cómo ayudar al jugador que cree que está descontento, en cómo preparar el siguiente entrenamiento, cómo preparar el siguiente... 1000 cosas. Y están rodeados de staff de 12, 13 personas que le pueden ayudar. De hecho, Robert Moreno, en la época de la selección española, 100% trabajaba con el psicólogo que trabajaba Luis Enrique. Claro. Yo tuve la suerte de conocer a Robert Moreno de forma más personal con mi magistra en uno de los cursos de formación y tal. Me llevé una grata sorpresa porque yo creo que todos teníamos la sensación de que Robert Moreno era un entrenador que había tenido una gran suerte de estar en la selección española y luego... Analista. Porque él era segundo entrenador. Era segundo entrenador de Luis Enrique. Acabó siendo seleccionador durante creo que 2 años, 1 año y medio, con muy buenos números. Y todos sabemos lo que pasó. Al final sale de la selección española, luego al Granada tampoco acaba siendo de proyectos. Entonces, como todo el mundo teníamos una visión de Robert Moreno... Y Mónaco. Y Mónaco después. Sí, después. Pero es un periodo corto tiempo de Mónaco y luego creo que hace otra cosa más y ahora se ha ido a Rusia. Bueno, ahora ya no. Y asciende al Sochi justo. Bueno, de segunda a primera. Para empezar, yo cuando le conocí personalmente me pareció un tipo que ya lo era, obviamente, súper preparado, muy buena persona, con un discurso buenísimo. Me gustó muchísimo, me parece. Y iba con una impresión de... Pues como tenemos, yo creo que todos, que es un problema de Robert Moreno, que está bien asesorado a nivel de comunicación, pero todo el mundo tiene la sensación de que Robert Moreno pues no transmite. No transmite, digo, de lo que se ve. Sí, socialmente, ya os digo que personalmente luego transmite muy bien. Entonces, entiendo las oportunidades que ha tenido una vez que le he conocido. Sí. Porque tiene una buena relación y transmite bien. Pero la etiqueta que tiene, como digo yo, de fuera, claro, es muy difícil cambiarla porque lo que no transmite él no ha querido exponerse como diciendo, entiendo que esto es parte del juego, entiendo que Luis Enrique lo dijo públicamente y él dijo, mira, yo voy a dar mis explicaciones y de ahí se acaba. Que en parte yo lo que le ha pasado, digo, es que Robert Moreno, si se ve ahora mismo la situación de hace 3 años era seleccionador de España, de la mejor selección del mundo, y estoy entrando en segunda división, en Rusia, un frío de la leche, un equipo que casi no conoce, esa presión interna que te metes es... No lo llamo frustración, pero es como, encima no me salen las cosas y estoy aquí. ¿De verdad soy yo valedor de todo esto? Porque nos pasa a los jugadores cuando no jugamos. Sí, seguro, 100%. Que dices, tus expectativas están por encima de donde crees que estás. Y eso como, te produce. Qué frustración. Y no puedes más. Es que llega un momento y dices, no puedes más. Claro. Que se añade el factor que en el fútbol pasa tal cual entra el jugador. El entorno te escribe... Joder, ¿por qué te vas ahí? ¿Y por qué no sé cuánto? Si hace 2 años estabas aquí. Porque nos ha pasado a todos los jugadores. Entonces, nada, y tú te metes eso y todos lo vemos. Todos leemos y vemos todos. Y aunque no leamos y no veamos, nos enteramos de todo. Nos enteramos todos. Y Robert Moreno es consciente de que lo que se dice de él, aunque de hoy en día es... Y que hace allí en Rusia y que no sé qué. Y aunque al no final lo quiera, teníamos razón los demás. Te tiene que afectar 100%, es imposible que no te afecte. Pero aún así, y por donde yo iba, es que Robert Moreno me parece un gran entrenador y un tío muy preparado. Y creo que esto le habría podido pasar a cualquiera. A cualquier entrenador del mundo vive situaciones de presión o de estrés personal, profesional. Y a Robert Moreno, entre comillas, para mí tiene más suerte que le ha pasado a él, que encima va a crear una aura más de entre comillas, hablando a distancias, pobre hombre. Mira dónde estaba y mira dónde está. Y creo que esto es una anécdota que es Robert Moreno. Porque como es Robert Moreno, hablamos de ello y nos enteramos más y sale más en prensa y nos enteramos. Pero a cualquier entrenador, desde cualquier nivel, le puede pasar un golpe de estrés, un golpe de ansiedad y demás. Oye, que aquí Guardiola ha tenido momentos regulares con el equipo. Que Michel ha tenido momentos muy jodidos. Que son personas que son hiper exigentes, que trabajan 24 horas y que lo sienten y que sienten tanta responsabilidad. Muchas veces se la adquirida, ¿no? Ellos se la ponen. Ellos mismos. Robert, por ejemplo, viene de subir de segunda a primera, lo que decíamos, ¿no? Pues dice, ¿qué haces ahí y tal? Luego recuperas, vuelves otra vez a estar ahí arriba. Y seguro que fue a Rusia con su máxima ilusión de hacer buenos años, de luego ir al equipo mejor, de todos, es normal. Que ahí, por ejemplo, ¿cómo gestionas tú el estrés? Es para empezar. O sea, como entrenador, ¿eh? O sea, y tú que hablas con entrenadores, luego. Para mí, la figura del psicólogo es fundamental. Porque igual que el fisio, nutricionista, que está muy moda, yo creo que la parte psicología es mucho, porque es como el. También para los jugadores, pero es como el eso de dentro de. Porque el entrenador, yo puedo estar en el entrenador que está solo, el entrenador no puede coger a un jugador y decirle, estoy fatal.
me siento mal, no sé, no doy con la tecla, con la alineación, cada día pienso una cosa diferente y me estoy fallando a mí mismo. No se lo puede decir. Incluso hasta el staff no le puedes decir porque tú eres la figura de autoridad. Claro. Es como si viene... Estoy dando debilidad. Si yo no estoy bien, capitán, claro. es como que incluso el otro te dice, a no ser que sea muy de tu confianza, que entienda. Entonces, el psicólogo es como la terapia. Sí. Y el que te va a dar las herramientas también para luego, pues darte tus técnicas, saber cómo afrontar problemas con jugadores, incluso puede ser el nexo de unión sin tener que contar cosas privadas de cómo saber llevar el entrenador la relación con los jugadores o los jugadores, transmitirle cosas al psicólogo para que el entrenador también, porque a lo mejor entra muchas veces el feedback que recibe la plantilla es malo, pero sin necesidad de ser real, y una charla del 4 o 5 capitanes con el psicólogo y el psicólogo sin tener que contarle todo, decirle al entrenador, pues tío, yo hablo con ellos y los chicos están contigo a muerte. Habrá gente que confíe menos tal, pero lo que es el nexo, el grupo tal, está contigo. Y eso para mí es como, yo soy digo, coño, yo estoy tranquilo, que yo sé que no están saliendo bien las cosas, pero hay el grupo, hay un 70-80% que la gente confía en mí, que entiende que esto es un proceso, que no salen las cosas, pero que no hay nada más. Pero a lo mejor si no está ese nexo, que el psicólogo es como que yo le puedo contar y es, ¿sabes? Es privado y el entrenador igual. El psicólogo para mí es súper importante es que es terapia de grupo. Claro. Es en un grupo que son 25 personas y en este caso para el entrenador que está él solo y es como la cabeza visible que no puede mostrar de debilidad. Para mí el psicólogo es fundamental. Es fundamental. De hecho, en cuerpos muy profesionalizados, de fútbol profesional y demás, el psicólogo es parte del staff, pero del staff de técnicos, no de jugadores. Es decir, tienen un especialista a nivel psicológico solo para el staff, no solo para jugadores, que también hay otro. Entiendo. Por ejemplo, el caso del PSG con Luis Enrique, ellos trabajan ellos, y luego tienen otra persona, es un departamento de psicología, otra persona para jugadores y para... Entonces, es fundamental y me parece rarísimo porque conozco conozco a Robert Moreno, que yo no sé en Rusia, pero tenía un coach personal. Sí, pero hay veces que... que está súper a veces se unen varios factores. Que tus expectativas, tus ganas, te juegan una mala pasada. Y que no sabemos lo que hay detrás, que lo mismo es un tema contractual, que lo mismo es un tema que al final... Sí, ojo, puede ser incluso familia. O que no desayuno ese día, se le ha unido el estrés, tal cual, la peor pájara. Que no sabemos. O que tienes a tu hija mala, o que estás en un proceso de divorcio, y eso no lo puedes tú saber. O que te quieres ir de Rusia y no sabes cómo salir. Sí. Que hay mil cosas. Es verdad. Que no lo sé, no es el caso, pero no creo que sea el caso, pero imaginad que puede pasar. ¿Cómo salgo yo de esta? Pues en el contrato tengo puesto que si no estoy en condiciones óptimas psicológicas para entrenar al equipo, puedo salir. Sí, que no, que es rizar el rizo, pero que sí, que no sabemos. Si sale y lo explica, sí, pero que si no hay muchos factores. Pero sí que es verdad que el nexo común, yo creo que concordamos, es que el psicólogo es fundamental. Es como, para mí, no diría un 30%, pero es una parte muy importante ahora mismo por cómo está el fútbol, por la exigencia que hay y sobre todo por esto, por las cámaras, las ruedas de prensa, las redes sociales. Tú has dicho, aunque el entrenador o jugador diga, no, si yo me da igual, yo no veo nada. A todos nos llegan lo que dice la rueda de prensa, los memes que le hacen a los jugadores, a todo el mundo te afecta. Y estás pensando siempre en, si fallo, me van a hacer... Y cada vez está más medido eso. El otro día, ¿cómo se llama el entrenador de Santander? Disculpa. Sí, Alberto... Sí, bueno, un tío... Sí, Alberto... ¿Fernández? No. Es Alberto Martínez. Ahí está en el Málaga, un tío encantador. González. Tuve una oportunidad con él y él me lo decía, casi pierdo más tiempo o dedico más tiempo a preparar ruedas de prensa, canutazos antes y después de los partidos, no sé cuántos, que a preparar sesiones, me decía el otro día. Claro. Así que hoy en día, porque eso es lo que el vestuario, la prensa, la afición, lo que más ve. Entonces, que yo ahí transmita lo que quiera transmitir en ese momento, le dedico muchísimo tiempo. Eso me sorprende el tema de Robert Moreno, que está muy profesionalizado todo esto ya y está bastante controlado. Entonces, que eso lo vinculo, lo vinculo con la parte de comunicación, ¿no? Que tiene 100%. Totalmente que ver, que lo hemos hablado también con Dani, ¿no? Justo hoy hablaba en nuestra agencia en 380 con nuestro director de comunicación para entender cómo se trabaja, ¿no? con los deportistas, porque claro, justo muchas veces en caliente, pues lo primero que quieres hacer es coger un micro y soltar lo que piensas, ¿no? Y está esta figura, tanto con entrenadores, atletas de primer nivel, etcétera, que son un poco siempre de la mano del deportista. Él lo que me comentaba es, yo nunca tomo una decisión por el deportista, yo le aconsejo. Cuando está muy caliente, yo lo que le hago ver son
qué consecuencias vas a tener. Es decir, si haces esto, que tú es lo que quieres hacer, atenta a las consecuencias porque esto es lo que vas a recibir. Claro. Tú toma la decisión que quieras, yo te voy a apoyar, te voy a ayudar, vamos a ir en la dirección que tú quieras, pero que sepas cuáles son las consecuencias. Y yo creo que es un punto. Solo con eso ya has calmado, ¿sabes? Solo teniendo esa pequeña conversación ya no va a chispar ahí de repente. Lo que pasa es que hay veces, porque también el otro, el que está preguntando, es un profesional también y sabe cómo intentar sacar eso porque está pensado para sacar eso. Pero hace tiempo era como que tú tenías un micro después del partido y podías soltar y por la boca y decir, es que ahora tú con las redes sociales tienes un micro en casa, en el momento que tú quieras lo puedes soltar, que es que cuando dicen, no, es que las redes sociales es un arma de doble filo para los deportistas, es que es verdad, es que ahora está el caso de Reyes, pero es que hay 1000 casos que han pasado. ¿Cuántos jugadores, fíjate por las redes sociales, no han firmado en clubes porque han puesto un tuit de hace 10 años? Carbonell ahora con el... Carbonell, Sergi Guardiola, Barcelona... Claro, miles que dices, por las redes sociales que dices, pues es que es un tuit de hace 10 años, que yo no pienso, pienso eso. Ya, pero da igual, la sociedad está ahora mismo que dice, el club te empiezan a mandar seguidores, este no lo quiero, este no lo quiero, este no lo quiero, y llega un momento y dices... que no puedes. Sí. Que a la sociedad le encanta matar gente. Sí, le encanta matar gente. Además, el momento es como tenía que castigar. En España eso hay que tener muchísimo cuidado. De hecho, cuando un deportista igual, pero cualquier deportista profesional empieza a trabajar con un grupo de comunicación, lo primero que le dicen es deja de ver tus redes sociales. Claro. Esto. Y vamos a tirar sí. Y eso se educa mucho. Y más hoy en día las nuevas generaciones que están todo el día creando contenido, leyendo, viendo tal, cómo gestionarlo, ¿no? Luego también es la gestión de los impactos que tú recibes y de lo que tú estás como persona transmitiendo, que es que hay muchos jugadores, muchos entrenadores que lo ves que dices, ¿quién soy yo como que te dices, joder, pero si este no es así, tú lo conoces personalmente, no es, pero lo que transmite, lo que hablas de Robert Moreno, claro. Tú de Robert Moreno, yo no lo conozco, ni he tenido la suerte de conocerlo, pero lo que me transmite es como, no sé, te voy a decir una palabra que es que no tiene tanta empatía. Chulesco, la sensación es como, pero yo estoy aquí y a lo mejor dices, joder, lo conoces y dices, si es el tío más empático, pero lo que transmite, no es que no lo quiera transmitir, pero es que lo que transmite de fuera. Hay una parte que es la estética, ¿no? Que muchas veces nuestra expresión ya te dice algo. Y es una expresión, oye, pero yo es que estoy normal, no es que esté cabreado. A mí muchas veces me dicen, está muy serio. Digo, oye, que yo estoy normal, de verdad, que tal. A mí también pasa eso. Yo no puedo estar siempre... Y a lo mejor a él le pasa eso, que a mucha gente le pasa. No, pero es más, yo creo, el posicionamiento que él ha seleccionado tener y hacer lo que le ha llevado a tener esa imagen que nosotros tenemos proyectada de él. Que luego en lo privado, yo también tengo entendido que es un tío espectacular. Pero que es verdad, lo que proyecta hacia afuera es diferente. Y eso, por ejemplo, es otra de las cosas que un director de comunicación, una persona de comunicación al lado tuyo, te ayuda a crearte a ti esa posición, ¿no? Dentro de la exposición que vas a tener. Y qué quiero transmitir a la gente que efectivamente, soy. El caso lo tienes en Mourinho. Mourinho, yo creo que eso lleva trabajándolo. Bueno, es que él decía, ha nacido para eso. Si yo el espectáculo lo doy aquí y se va a dar... Joder, ¿os acordáis de 10 años? El resultado da muchas veces casi igual. Estábamos todos esperando al postpartido. Y se sacaba una chuleta y se decía, mira, van a descansar un día estar. Y tú decías, joder, no le está dando importancia si han jugado 4-4-2, si es que han tenido tal. No, él iba a los errores arbitrales y se ha tenido un día más de descanso. Y decía, estaba llevándolo a su terreno. Claro. Yo me imagino a Mourinho diciendo, es que esto es lo que yo quiero. Le quito importancia a mis jugadores, a que mis jugadores son los mejores, pero si tienen errores no pasa nada. Soy yo el protagonista. De hecho, y llevaba el protagonismo a él. Y yo, en mi opinión, él inventó toda esta historia. O sea, el gran mérito de Mourinho es que además, porque ahora todo a posteriori está muy preparado. Tenemos en aquel momento... Ya se lo dijo Guardiola, ¿no? Aquí eres el número. Aquí eres el número uno. Te regalo un diseño particular. Aquí ya has ganado. Y es verdad. Y además que Guardiola lo conoce. Se lo tuvo de eso. Pero que para mí el gran mérito en este caso de Mou es que encima... lo inventó esto. Él vio que había otro partido aparte de todos los demás que lo podía ganar también él. Es que era el, como dijo, perdón por la palabra, el puto amo que lo dijo Guardiola. Dijo, tu Xavi en particular, porque es verdad, es que se veía que él disfrutaba. Yo veo otros entrenadores en una situación así y digo, qué mal lo está pasando. Y él era como en plan, sigue. Era un tío que disfrutaba eso, pero yo creo que eso también que se prepara. Que la imagen que quería dar él era de tipo duro y que conmigo no ibas a poder. ¿No os acordáis con Zidane que en Madrid los decían estar 3 años en el Castilla, ¿no? 3 o 2. 3 años en el Castilla y el Madrid los primeros 3 años no le deja, no hay ruedas de prensa de Zidane en el Castilla, ni una. Aunque multaran al club le daba igual porque querían educarle a que cuando estuviera en el primer equipo, es una vez al día o 2 veces a la semana, creo que es, ¿no? Entonces, Zidane cuando parece ser que le insinúan que puede acabar siendo entrenador de Real Madrid, dice, el único problema es que yo a nivel medios
no lo sé gestionar. Me dijo, no te preocupes. Y entonces tuvo 2 años sin gestionarlo a nivel público para ir educándole. Y decían, no hay una rueda de prensa, ¿cómo se llama? Creo que se llama... No recuerdo el nombre. Es un calvo. Sí, que está al lado siempre suya. Siempre. Y unos 20 minutos antes de cualquier rueda de prensa hacían. Pero eso yo creo que era la persona del Real Madrid. Sí, porque luego hay entrenadores que tienen el suyo personal. Simeone, por ejemplo, todos tienen el suyo personal. El suyo personal que, o sea, está en el club con él, va a las ruedas de prensa con él, etcétera. Aparte de que el club tenga el suyo. El de Simeone es el mismo, de hecho, que el de Mitchell. Entonces, cuando no está, con Mitchell tuvo esto es una anécdota, pero bueno. Mitchell tuvo no sé cuál es, cuando firma el Girona. Una de las primeras en rueda de prensa, además Mitchell es muy bueno en rueda de prensa, es otro de los que gana muchísimo, quiere hablar en catalán. Y no voy a decir el nombre, le dicen, no hables en catalán si no dominas el catalán. Sí, porque me quiero ganar la afición, porque me están diciendo que soy de Vallecas, de Madrid, que tal, que de cuánto, y quiero hablar en catalán. Bueno, metí una cagada, un piano, fue un meme. Pero ahora habla pero ahora contesta en catalán. Lleva 5 años. Pero que tiene... y otros también, pero lleva 5 días. Entonces, claro, hizo un Joaquín, ¿no? Italiano. Hay por ahí memes por todas partes. Y luego trabajó mucho para de esta salir bien. Porque imagínate que ya a Girona, entrenador, ahora es Mitchell, pero en aquel momento venía de descender al Huesca. Al Huesca, Radio Decano asciende al Huesca, no en primera división, no sé qué, cuántos, en primera declaración y metes la gamba con un piano. Y luego encima 4 o 5 días después un jugador le dice no sé qué en público, todo lo gestionó, luego os digo fuera de antena quién, y es el mismo de Cholo Simeone, y hoy en día está súper controlado. Por eso, volviendo un poco al tema de Robert Moreno, me chirría todo el tema. Me chirría mucho todo el tema porque sé que también Robert Moreno tiene detrás un muy buen equipo. Lo cual no quiere decir que a cualquier entrenador o persona del mundo no pueda dar un golpe de ansiedad, y la presión gestionarla es muy complicado y tiene que haber un experto que te ayude a gestionarla. Correcto. Vamos con el último tema porque ya nos estamos fundiendo todo el tiempo. Todos hemos visto este fin de semana todo lo que ha pasado con el VAR, ¿no? Hablamos hace no mucho de que la primera federación se iba a emitir en Movistar. Sí, ya empezó. Pues creo que de la primera jornada, Castilla, ¿no? Estoy viendo... Justo. No, bueno, ese viernes jugó Nastic y jugó Algeciras. Y hubo fundido a negro. Porque, no funcionó, ¿no? Sí, bueno, el estadio se apagó. Se apagó y, claro, puso en serios problemas a la televisión. Cosa parecida a lo que ha pasado con el VAR en Vallecas. Entonces, bueno, aquí hay una cosa muy, muy interesante, ¿no? Que es todo este sistema, ¿no? Las cámaras de VAR. Bueno, todo el VAR se alimenta de mucha tecnología. Cámaras de todo tipo, ¿vale? Entonces, hemos estado hablando con el Departamento de Fútbol Intelligence y Performance de la Liga para ver cómo funciona toda esa obtención de los datos que tienen los equipos, ¿vale? Porque todos los equipos sabéis que tienen una herramienta que se llama Media Coach. Bueno, ahora se llama Sportian, pero tiene una herramienta que se llama Media Coach. Tú la has tenido seguramente, ¿no? Porque lleva 15 años posiblemente en el mercado. ¿Vosotros teníais acceso? Sí, pero no. O sea, me refiero, no era como algo muy común. Si tú llegabas y le pedías al cuerpo técnico algún dato o tal, sí que ellos te podían crear una cuenta, te daban su acceso, pero no era que era para más por uso para staff. Lo que sí podían es mandar de cortes. Eso es. Claro, ahora tenemos VAR, cámaras de todo tipo, informes de todo tipo, datos de todo tipo, pero claro, hace 15 años, cuando todo esto se empezó a desarrollar, las cosas no eran así. Pues oye, en 2010, la velocidad en Internet no era la que tenemos ahora. La tecnología no era la que tenemos ahora. Y claro, toda la tecnología que había se la podía permitir muy pocos. ¿Por qué? Porque era muy cara. No todos los equipos podían pagar en España una tecnología como esa, ¿no? De recogida de datos. Cada club, ¿qué hacía? Pues los que se lo podían permitir, pues tenían todos sus informes, recogían datos, pero lo que se solía hacer, pues cogíamos lo que se suele hacer ahora, digamos, en el fútbol más amateur, que es coger vídeo. Sí, captura de pantalla. Coger vídeo. O sea, coger el vídeo, lo que tal cual sale en la televisión, pues a partir de ahí crear tus informes, ¿no?
Que ahí, no sé, por diferenciar también el tema de datos, que la gente pregunta mucho, ¿no? 2 tipos de datos. Eventing. Ahora entraremos. Vale. Claro, en 2010 hay un dato muy curioso que me contaban los del departamento de la liga, que es, en 2010 no todos los partidos de segunda división se emitían. Justo. 2010 no hace tanto, ¿eh? Sí. 16 años. Que ganamos un mundial. Efectivamente. Correcto. No nos iba mal, ¿eh? No lo sé mal. No se emitían en abierto. Correcto. O sea, me refiero, no se emitían por un canal de televisión. Todos se grababan. Sí, pero quiero decir... Pero quedaba para clubes, entre ellos. Y para televisión, para resúmenes. televisión. Sí, pero no se podían emitir... O sea, tú no podías ver a tu equipo. No, luego podías ver el resumen. Eso es. Pero no podías ver a tu equipo en directo. Tenías que informarte por la radio, seguramente, de cómo iba la cosa. Teletexto. ¿Eh? El 204 para el del teletexto. Teletexto. Yo creo que ahí os estáis yendo un poco más atrás, ¿eh? Sí. 2010. Pero bueno, sí. Claro, aquí la liga ve un problema y dice, oye, tenemos que democratizar todo esto para mejorar el producto, que los equipos estén mejor informados, y empieza a crear todo lo que es la parte de Media Coach, que es lo que ahora es Sportian, ¿no? ¿Qué hace? Reúne a 42 clubes que conforman la liga, los reúne y le cuenta el proyecto. ¿Cuál es el principal problema que se encuentran los clubes en ese momento? Que, oye, yo no quiero compartir mis datos, ¿no? Claro. Yo no quiero... Lo típico, yo quiero verte a ti, pero no ves a mí. Claro, es lo típico, ¿no? Mola mucho ver a los demás, pero cuando te dicen que te tienen que ver a ti, ya no te mola tanto, ¿no? Más es que antes lo que se hacía era que tú mirabas el equipo con el que siempre tú sabes que vas, y hay un equipo siempre que va antes del tuyo. Que deja ahí. Hablabas con él y decías, mira, yo te paso esto y yo también te voy a pasar. O te pones de acuerdo con todos de forma interna, y yo el local lo paso yo. Y hasta hace no mucho sucedía con el tema tracking, que ahora hablarás seguro de eso, pero ese era el dato más jodido de recolectar y de tenerlo, y los clubes hacían esa maniobra de, oye, chiringuito, por debajo de la mesa. Y había clubes que decían, yo no tengo negociado con nadie, pues no tienes datos. Sí. Yo me acuerdo que el último año que yo jugué, siempre, o sea, tú siempre veías al mismo equipo. Arriba, sí, bueno, claro. Depende de tu staff, pero sí. Claro, siempre veías al mismo equipo. Te pasaba los vídeos y para ver el otro rival, pues siempre el mismo equipo. Claro, porque era, imagínate. Y te conocías de pe a palo. Claro, el Adarve que juega siempre, contra el rival que vas a jugar tú. Te conocías a Adarve perfectamente. Yo tengo una anécdota ahí muy buena. Además me la contó un jugador, da igual quién, porque es de aquí de Fútbol yo me he conocido. Y me decía, teníamos un año, un staff que a lo mejor no era, un analista, vamos a decir, que a lo mejor no era tan espabilado, que efectivamente siempre solo iba a ver al rival de la jornada anterior. Y era siempre, da igual, un equipo que jugaba en un campo aquí en Madrid súper pequeño, súper grande. Entonces, siempre si fuese un equipo súper directo, súper vertical, y no tenía absolutamente nada que ver. Jugábamos a lo mejor contra estos, siempre jugábamos como siempre era visitante ese equipo. Entonces, no tenía nada que ver. Obviamente ha cambiado mucho el tema. Ahora es más complicado que solo te pasen en el último partido, casi en cualquier categoría. Pero bueno, puede pasar, aún puede pasar. Yo de esa, es que no sé si quiero decir el nombre, tío, pero bueno. No lo digas. Pues es que me apetece, la verdad, pero bueno. Entrenador de la preferente madrileña, ¿vale? En uno de las charlas de esta de prepartido, habla de un jugador y dice, cuidado con el extremo... No era yo, ¿no? No. cuidado con el extremo Javi, que es muy desequilibrante, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y le mira a todo el mundo y dice, mister, que este jugador es el que estuvo con nosotros el año pasado. Y dice, bueno, pues nada, olvidad de lo que he dicho, ¡hala! Ya le conocéis. Muchísimas. Imagínate cómo está el nivel. Sí. Bueno, volvemos a lo mismo. Plantan a los 42 clubes. Les dicen que van a generar un proyecto para compartir los datos entre todos van a poder ver lo del otro. Muchos, pues eso, dicen, oye, yo no quiero compartir nada, pero bueno, al final el resumen es, si yo sé lo tuyo y tú lo mío... Y todos estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Pues que gane el mejor, ¿no? Porque estamos en igualdad de condiciones. Eso es. Vale. Decidí instalar un sistema único para estos 42 equipos. Esto está hablando de muchos estadios, ¿vale? Nace Media Coach, que integra la parte de vídeo. Estamos hablando de la parte de la cámara, lo que ves por televisión. La parte del eventing, que es todo lo relacionado con acciones. ¿Qué quiere decir? Un despeje es un dato de eventing. Un remate de cabeza es otro dato. Un saque de puerta es otro dato, ¿vale?
Y la de tracking. Esta es otro tipo de tecnología que es un posicionamiento, distancias entre líneas, distancia de jugador, distancia. ¿Vale? Datos físicos. Datos físicos. No, Lo que se conoce como el mapa de calor, ¿no? No, pero datos físicos creo que no pueden, ¿eh? Sí, no sé si esta herramienta, pero digo, el tracking te coge también los datos físicos. Pero no ¿A qué te refieres con datos físicos? La velocidad de la acción, etcétera. Todo eso te lo coge tracking. Pero lo que solo te recoge GPS, y eso sí que no se puede compartir por un tema de protección de datos, esos datos, es decir, frecuencias cardíacas. No hablo de eso. Ni frecuencia de velocidad. Claro, no puedes decir cuántas veces sprinta. ¿Cuántas velocidad máxima? O los sprints que hace el jugador. La repetición de sprints, que es lo que los preparadores físicos cogen mucho. ¿Cuántas veces es un jugador capaz de reproducir un esfuerzo a más de 80%? Esos no. ¿Eso no lo puede compartir? No, eso lo recoge el GPS y para ti internamente, para ti internamente. Pero eso no se pueden compartir pero será por protección de datos. No, claro. 100%. Eso no se puede compartir. Entonces, se pueden compartir distancias. Claro. Y velocidades de esfuerzos, pero no la repetición de la velocidad de esfuerzos. Eso lo coge, depende del GPS que tengas, pero no se pueden compartir. Por un tema de No sabía que no se podían compartir, porque muchas veces hablamos de lo importante que es la distancia recorrida a máxima velocidad. Por encima, claro. Máxima velocidad no, sino por encima de un 80% de tu máxima velocidad. Eso no lo has podido ver públicamente. Claro, pero, vale. Te lo puede decir tu prepa. Claro. Pero no lo has podido ver públicamente. Lo que sí que te pueden decir es cuántos kilómetros has corrido. Sí, o la velocidad máxima que has cogido. En una carrera. Pero tú ya tienes empresas que en televisión te sacan toda la información y la 100%, comercializan. O sea, tú la puedes comprar. Pues entonces de ahí sale el dato, porque muchas veces a mí me han hablado de jugadores que, oye, pues mira, este jugador hace es que es high speed rate, high speed rate, tal. Este hace Entonces digo, uy, si no es público, ¿cómo lo puedo...? Es ilegal pasar esos datos. No, pero se están comercializando. Claro. Es ilegal, lo digo yo porque... Uy, pues hay que buscar eso, ¿eh? Sí. Tú no puedes pasar por un WhatsApp a otra persona ningún dato personal que tenga que ver sin el consentimiento. Sin el consentimiento Hablamos siempre del consentimiento. Ya. Sin el consentimiento del jugador. Eso es. Qué bueno, pues eso no sabía yo. Bueno, lo más importante. Sí. ¿Cómo se recogen los datos que utilizan estos equipos para sus análisis, ¿no? Claro. Porque no solo se analiza antes del partido o después del partido, sino que también durante el partido se tiene que analizar todo esto. Sí. ¿Por qué? Porque tienes que tomar tus decisiones durante el descanso, durante el partido. Entonces, tiene que ser un dato muy, muy, muy actualizado. Hoy en día la famosa tablet que vemos todos en los banquillos en primera división. Sí. Que el otro día la giró el asistente del... Ah, sí, no lo ves. Así, ¿eh? Que la giró el asistente. ¿En qué partido? El asistente del Rayo. Sí. Del Rayo. Ah, para el... Le dijo no al estaba árbitro, a ver, oye, sí, el lo VAR he no está, escuchado. pero lo puedes mirar aquí. Lo he escuchado. Y cogiendo el monitor así. Lo he escuchado. Bueno. Es que sí, creo que yo no estaba en Vallecas, pero creo que lo pusieron en el videomarcador, ¿eh? Creo que se vio la jugada en el marcador de Vallecas. Sí, pero en la tele que no puede salir. Sí. Ahora ya sí. Ya pueden poner las jugadas repetidas. Pero el videomarcador que yo no lo vi en la tele, quiero decir. Ah, que saliese ya, algo, sí, pero pero no lo ellos- sé. pero que en Vallecas... Pero en Vallecas es todo seguro, posible. Claro. Claro. Molaría que lo hiciesen Todo vale. como lo hacen en la Sí, que de resistencia, una- con el paint. Sí. Penalti aquí. Pero en Vallecas Bueno. todo es posible. ¿Cómo recogen toda esta información? Pues tienen 3 fuentes de información, lo que hemos dicho. La parte de vídeo, la parte de tracking y la parte de venting. La parte de vídeo, grabación táctica, cámara master, Sí. lo que vemos todo por televisión, ¿vale? El tema del tracking, que lo hemos hablado. Bien, tiene 25 veces por segundo, registra la posición de cada jugador, coordenadas X y Z. 25 veces por segundo. Permite distinguir las distancias entre bloques, velocidad, metros recorridos, tal. Luego, hay un tema que es el del eventing, que este es el más loco. El tema del eventing es el que más loco me ha dejado, ¿vale? Cada pase, cada remate, cada pérdida, todo eso Sí. en tiempo real, Sí. ¿cómo se mide? No, ¿cómo se recoge? Vale, perdón. ¿Cómo se recoge ese dato? ¿Qué tecnología hace eso? Sí, el humano Pregunta. a palos escribiendo mano a mano. O sea, No tengo ni idea. No. yo hace 5 ¿Cómo años no creéis? sé si ¿Cómo ha creéis? cambiado. ¿Cómo? Hace Espera, ¿cómo creéis? Vale. Era como lo de las... ¿Te has visto los de Bet365? Te iba a decir lo mismo. Digo, Sí. tienes un tío allí que en está un campo de diciendo, fútbol, ¿lo habéis visto alguna vez? No. Yo sí. Yo Sí, muchas sí, veces tú vas a ver un partido de fútbol y si te fijas, hay uno siempre con un teléfono tocando. sí. Tocando, y por eso va un poco mal, pero tocando es como un mapita en el Sí, que va. sí. Porque si en la ciudad de Jugar en la costa, acción, peligro, no sé todo, qué, todo, sí, todo. sí, sí. Y es más, yo conocí a uno que era el que te ofrecía si querías hacer eso y te pagaba, Sí, no sé si era 30 o 40 euros por partido, no sé qué cuánto. Y era un tío manual Sí, que va toqueteando y creo que además
en este caso le sancionaban Si había error. Si había error. Ya, o sea, si te pagaban 50 O sea, que euros. saldrías a pagar a veces. Sí, sí. Pero La depende. gente no lo coge. Apuestas en tu No error. sale del campo. Yo algún año pasado, de ver, además, yo veo mucho fútbol en directo, entonces le ves. El otro día, Marco, perfectamente estaba viendo el Sanse Toledo de pretemporada en Matapiñoneras y tenía yo debajo al Deber. Y hiciste el deber, 100%. Y estaba con el WhatsApp, porque lo estaba viendo yo. Sí. Y decía, vamos a meter aquí porque este tío no se está enterando de nada. Y no sé cómo lo gestionan. Pero desde luego, en una casa de apuestas sé que es manual. En esto no sé si es una inteligencia artificial hoy en día que te puedo contar. Realmente son personas, ¿vale? Lo que hemos dicho, cada pase, cada pérdida, todo esto se registra. Una máquina es difícil que lo haga. Ya, es Entonces, complicado. lo tienen que hacer personas, ¿vale? Sí, pero En este tiempo caso, real, además. O sea, Sí, claro, en bastante. este caso son 3 personas que en directo ejecutan todas las estas etiquetas, que lo llaman. O sea, etiquetan, ¿Pero lo hacen juntos o cada uno se encarga? etiquetan la acción, ¿vale? Supongo Lo que que sí. hacen es, etiquetan la acción y tienen uno encargado del equipo local, otro encargado del equipo visitante y luego otro validador que ayuda a ambos, ¿vale? Luego, el equipo de Opta, que es, digamos, el proveedor de todo esto, tiene en Portugal la sede, que ahí también puede ayudar a estos 3 que están en directo ejecutando todas estas órdenes, ¿vale? Estos validadores tienen siempre al mismo equipo. Siempre van al mismo equipo. ¿Por qué? Porque les va a resultar mucho más fácil, mucho más ágil detectar al jugador que ha ejecutado Patrón. esa opción. Claro. ¿Por qué? Porque ya solo con el andar le va a distinguir Claro. y va a saber Patrones. qué jugador es el que ha ejecutado el pase, el remate, porque imaginaos, en un córner en el que hay ahí una bulla increíble, una persona que ha visto mucho a ese equipo y sabe mucho de, digamos, la fisiología de los jugadores, detecta rápido quién ha sido el que ha rematado. Sí, sí, sí. Qué interesante. Sabía. Scouters ahí infiltrados, ¿eh? Sí, pero claro. Yo no me imaginaba que iba a ser Tampoco. una persona. ¿Cómo? ¿Cuánta Pero gente? claro, ¿cómo? Estamos hablando de 3 Tres por personas. partido. 3 personas, pero claro, estamos hablando de acciones. Sí. ¿Cuántas acciones hay durante un minuto? Muchísimas, Muchas, ¿no? muchísimas. Vale. ¿Cómo puedes registrar y etiquetar cada cosa en forma de centro, en forma de remate, en forma... ¿Por qué? Porque no estamos hablando... Una máquina, por ejemplo, no puede distinguir entre un centro y, No, es muy difícil. y un gol. De hecho. Y un tiro, Y un perdón. tiro, sí. No puede distinguirlo. Entonces lo tiene que hacer una persona. ¿Pero cómo lo hacen? Pues porque tienen un teclado muy especial Sí, que ejecuta una todas botonera, estas. una botonera. Claro, tiene un teclado muy especial que ejecuta todas estas órdenes. De jugador, acción, jugador, pase, jugador, centro, jugador, entrada, jugador. Entonces es como O sea, un es super teclado. Está más concentrado que un jugador. Es como. Sí, bueno. Sí, sí, ¿Habéis visto a un ¿Tú sabes cuál es el gamer? que- A un tú sabes- gamer cuando Sí, es sí, así sí. hiperfocus. Está Pues focus, sí, tiene sí, que sí. hacer eso. Claro, claro. Porque yo siempre digo, tú sabes el tiempo que la gente eso se lo dice y dice, imposible. Digo, sí, sí, sí. El tiempo estipulado que un jugador toca, depende de posiciones, pero toca a lo mejor 2 minutos y medio. 1 minuto y medio, 2 minutos. 2 minutos, 2 minutos y medio, dependiendo muchas veces de la posición. Sí. Claro, tú dices, 2 minutos y medio, que la gente lo dirá, ¿cómo es posible? Digo, sí, sí, yo como central, por ejemplo, puedo tenerla 3 minutos, pero a lo mejor el delantero tiene 40 1 minuto y segundos. medio, 40 segundos, 50 segundos. Entonces, claro, pero yo digo, tienes que estar más No, concentrado no. que un jugador. No sé si sigue existiendo, pero antes en cualquier móvil había una aplicación gratuita además para hacer los porcentajes de posesión de balón, que lo vemos todos, el 40-50%, que eran en el móvil, ponías 2 botones, azul, rojo, me acuerdo perfectamente, entonces según qué equipo tenía el balón, le ibas dando Y luego te hacía el porcentaje. y luego te hacía el porcentaje, que es Sí, muy básico. ya ves. Yo lo he intentado y es Imposible a estar los concentrado. 20 minutos, Fallas. y yo veo mucho fútbol, tengo facilidad, a los 20 minutos no, es imposible porque Sí. está despistado, no sé qué, es muy jodido. Evidentemente, todo puede pasar, por eso tienen Hay validadores detrás que Sí, ayudan. sí, Y sí. me imagino que también tendrán algún tipo de tecnología, algún tipo de computer vision que pueda ayudarle un poco, pero hay un factor de error que él lo corrige manualmente. Pero bueno, que al final son personas que están ahí ejecutando, pero tienen un apoyo detrás, por si un backup, por Pero- si pero- hay algún fallo. pero- Hablamos de primera y segunda división. Primera y segunda división. Que son, 3 personas por que partido. son los que tienen la licencia. Y siempre para el mismo partido. Claro, esto hablando de España. Pero esto es una empresa que se llama Opta, Opta. que es proveedor. Claro. O sea, la liga lo contrata. Sí, Sí, que, sí, pero sí. que Opta luego comercializa muchísimos paquetes de ligas. Claro. Y otros negocios, porque, Sí. claro, si hemos hablado de que... Bueno, pregunta. Hemos hablado de las cámaras de tracking, Ujú. ¿no? Te genera una imagen 3D, X y Z, ¿vale? Ujú. ¿Sabéis cómo funciona el semiautomático? ¿El semiautomático de qué? El del bar. Del bar. No, ni idea. Vale. Es un. Lo que hacen es un generador de datos que se llama Skeletal, Ujú. ¿vale? Colocan entre 10 y 8 cámaras alrededor
de forma perimetral el campo para generar lo que hemos hablado, una imagen 3D. Por eso el semiautomático, veis que la figura y puedes distinguir perfectamente el talón. Puede haber un margen de error a lo mejor, pero puedes distinguir perfectamente el talón. Pues todo eso es gracias a estas cámaras de tracking que colocan alrededor del campo. Antes lo que podían hacer era, las cámaras de tracking, tú no necesitabas colocar 8 o 10, porque las cámaras, como hemos dicho, han mejorado mucho, el píxel que generas es mucho mejor y no necesitas colocar muchas cámaras para tener ese dato de tracking. Pero sí es cierto que con el Skeletal, que tienes todo el perímetro, ¿no? Pues ahí sí tienes que colocar más. 8 por lo menos, claro. Por ejemplo, me comentaban que en el caso de Vallecas hay una grada que no puedes. Claro, el muro. Claro. O en estadios que se están reformando. Sí. Pues a lo mejor lo que hacen ahí es colocar las cámaras estas de tracking, lo que hacen es que se puedan mover, por lo menos para esa parte de que, oye, mientras no está en uso el estadio, yo puedo reformar esto, ¿no? Pues como estas cámaras generalmente son fijas en los estadios, pues lo utilizan, o sea, lo hacen de tal forma que la puedan mover, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace el semiautomático? Lo que hemos dicho. Entre 10 y 8 cámaras que utilizan para generar un dato esqueletal, un sistema perimetral, cámaras colocadas alrededor del campo. Todas estas cámaras generan el 360 del jugador, ¿vale? Esto es una forma o una de las patas que tiene el tracking, ¿no? Pero cuando tú juntas las 3 fuentes de información, que es vídeo, tracking y eventing, todo eso lo cruzas y alimenta la herramienta de Media Coach que utilizan los clubes, que ahí pueden ver, por lo que hemos dicho, todo. Pueden ver absolutamente todo. Pero claro, estas 3 fuentes de datos también pueden alimentar otro tipo de negocios. Por ejemplo, casas de apuestas. Sí, 100%. Es un proveedor, o sea, 100%. Es un, digamos, cliente. Y hoy en día datos. O sea, no hay casi nada que tenga más valor que los datos en el mundo entero. Justo. O sea, esos son millones de datos de millones. O sea, eso es una mina de oro. Aparte de las casas de apuesta, pues lo que hemos hablado, también tiene servicio para toda la parte de arbitraje y también para toda la parte audiovisual. Es decir, pues todos los datos que nos ponen en televisión de los mapas de calor, de los porcentajes, todo eso que alimenta un poco el producto, mejora. También se vende. Lo negocio perfecto. Las casas, sí, porque además tengo entendido que los clubes, o sea, bueno, la Pau Liga, pero es un mineral, esa tecnología cuesta miles de millones de euros. Está desarrollada, claro, si no me equivoco, por el propio equipo de la liga. No, pero una cosa es Opta, que es un proveedor de ciertas herramientas, pero la herramienta de Media Coach sí es una herramienta que ha generado la liga, pero que ha vendido. Claro. Ha vendido, ahora se llama Sportian, pero la ha vendido, pero desde 2010 está en la liga. Sí. Además, me consta que quienes han creado esta herramienta son analistas de clubes, etcétera, que la liga ha ido contratando para dar con la tecla, efectivamente, con la necesidad que tenían los jugadores, los cuerpos técnicos. Y que al final, digamos que los diseñadores de producto son los clientes, porque muchos te guían tu roadmap, ¿no? Y te dicen, oye, mira, yo necesito esta integración, yo necesito este tipo de informe, yo necesito esto no. Claro. Esto sí. Y luego me parece brutal, que esto también lo hace la Federación Mexicana, que es centralizar las necesidades de los clubes, ¿no? Es decir, oye, todos los clubes, lógicamente, necesitan analistas y necesitan herramientas. No es un problema para Valencia, no es un problema para el Celta, pero claro, a lo mejor el Ceuta o el... No puede pagarse claro, y oye, que todos los clubes tengan la posibilidad de acceder... Pueden con las mismas reglas, sí. Efectivamente, claro, sobre todo por democratizar esto. Y sobre todo porque es igualdad de condiciones. Claro. Porque que el Madrid tiene un presupuesto que le da igual gastarse 1 millón de euros en esto... juegas en primera división contra el Madrid, tienes que tener los mismos medios o deberías para mejorar la competición. Y sobre todo por cómo se ha vuelto el fútbol, que ya tú ves Copa del Rey y dices... Joder, antes era imposible, y ahora un primera ref le compite a un partido. O sea que el fútbol está muy igualado y está en detalle. Por eso el dato ahora mismo en el fútbol es tan importante. Porque es que un pequeño dato te puede cambiar un planteamiento de partido y de hacértelo ganar o perder. Totalmente. Bueno, y a la hora de hacer mercado, quiero decir, cuando todos estos datos te alimenta también a la hora de... del valor. Seguramente no se tome una decisión exclusivamente por el dato, pero ya cada vez más la decisión... Te vas en cada vez más. Tienes en cuenta ese ingrediente. ¿Cuál es la tendencia? Claro. ¿Cuál es la tendencia? A utilizar más el dato. Hay muchos clubes en Scouting, yo lo sé, porque tengo varios amigos que se dedican a ellos para varios clubes importantes.
Ahí no sé qué programa es, pero una opción, no te deja meterlo al detalle. A lo mejor tú puedes poner un jugador que tenga un alto porcentaje de regate, un alto porcentaje de centro y tal. Y si tu míster te dice, no, yo quiero un extremo que centre mucho y que esa capacidad de centro sea muy efectiva. O sea, es decir, que cada 3 veces que toque el balón en campo contrario, uno sea centro. Y tú puedes meter esos datos y te salen ligas. No te voy a decir una liga india, pero en Eslovenia, en Bulgaria, dices tú, coño, un extremo y te pones a verlo y dices... Te salen chivatos. No, pero mira, sencillo. Si yo quiero un extremo que ponga centros, ¿vale? Uno, voy a coger 2 datos. La cantidad de centros que pone, más o menos con éxito, a ciertas zonas... Y a la velocidad a la que corres. Con esos 2 datos. Ya tienes. Haces la capacidad y dices, te filtras. Y las veces que repite eso. Que eso es claro, por eso digo, la cantidad de centros, el acierto y la velocidad a la que corres. Luego, cada uno, digamos, que tiene dentro de las secretarías técnicas los todos ojos puestos en un tipo de dato o un tipo de información, un tipo de perfil. Un segundín, que hago hincapié en esto, porque yo estuve en una startup trabajando de inteligencia artificial, que lo que hacíamos era comprar datos a Opta. La startup era un software que lo que hacía era, se alimentaba de toda la información, todos estos datos, solo eventing, por entonces no había tracking, y lo que hacía era, te daba qué porcentaje de similitud tenía el perfil que tú querías o estabas buscando con un tipo de jugador. Entonces eso, por ejemplo, a clubes de primera división le reducía una barbaridad el tiempo, porque claro, nos cogía un club, que no voy a decir de primera división, y nos decía, ¿tú te puedes creer que yo tengo que ver 32.000 jugadores durante la temporada para terminar fichando? Muchas veces no fichan ni tu primera opción. Y lo mismo no es ni la primera opción, pero tienes que tener un equipo de 8 o 9 scouts viendo partidos. Claro. Y una herramienta de estas, hoy en día, gracias a los datos, te reduce ese tiempo, esa lista a... Te voy a decir, pero a lo mejor 5.000 nombres, que luego, lógicamente, los scouts tienen que poner el foco y realmente su atención en ir a por el perfil exacto, idóneo, que encaje en lo que ellos están buscando, pero ya te quita a lo mejor una broza de más de 27.000 nombres de la Liga Ecuatoriana. No, lo que hace es, como al final, como cualquier prepa o cualquier... te hace eficiente el trabajo. Claro. Te hace el fútbol ahora mismo, los datos lo que hace es que un trabajo muy... Y que, datos. Y que en vez de un equipo de 20 personas o pueda reducir a un equipo de 3 personas. Claro, eso es lo más importante. Claro. Eso es. Mira, hay una secretaría... Depende cómo lo veas. Esto es como si me mandan 1000 currículums, ¿eh? Sí, pero yo, por ejemplo, conozco el caso de Villarreal. Villarreal gasta mucho en scouting. Y yo, ahora que lo conozco también de cerca, porque tengo varios compañeros allí, digo, claro, es que luego digo... Villarreal, ¿qué jugador ha sacado? Si yo no lo conocía. ¿Qué jugador ha vendido? No sé. ¿Y qué dices tú? Claro, es que a lo mejor tiene 11 o 12 tíos. Solo específicamente uno para África, otro para América. Y hay equipos que dicen, no, yo tengo 5. Y me van mirando los partidos tal y por un alemán y tal. Claro, pero si te vas a otro mercado, gastas un poquito más, pues digo yo, ¿qué puede ser un sueldo? 40, 50.000, ¿qué te gastas? ¿Medio kilo a lo mejor en scouting? Si traes a uno que da ahí con la tecla, ¿cuántos millones son eso? Claro, tienes que, por eso te digo que al final es en qué te quieres gastar y cuál es tu modelo, tu negocio, ¿sabes? Porque yo Villarreal lo veo, que conozco, 10, 11, 12 scouting, pero no es casualidad que el Villarreal de repente saque jugadores todos los años. Bueno. ¿Qué dices? ¿Dónde estaba este tío? No, viene de la segunda de Francia. No, viene en África, que estaba en una base. Claro, jugadores que dices, oye, Villarreal B, todos estamos cansados de decir, ¿qué pedazo jugaste Villarreal B? Mira, ¿Dónde estaba el año pasado? ¿Pero dónde estaba el año pasado? Dice, no, estaba en África, una academia con 17 años. Lleva aquí 2 años y ha explotado. Pero eso es trabajo de scouting. Sí, claro. Es que trabajo de scouting. Y ese trabajo, que es no el problema, pero es para mí una de las maravillas del fútbol, no solo te lo da el dato. Eso es esto. Claro. No, el dato te filtra un poco, yo creo. Luego, el dato te ayuda, pero Moneyball vale para béisbol. Que se repite. Sí, pero que en fútbol y en fútbol profesional, que ha hecho daño porque el dato se puede... Es que el error... Y hay cosas que te da la experiencia, que te da el olfato, que te da... No sabes si va a explotar o no va a explotar, porque los datos pueden ser los muy buenos. Los contextos, las culturas, mil cosas. La gestión de la persona, de cómo lo que hablamos de un vestuario. Yo la tecnología en el vestuario estoy acostumbrado con el full, que yo cuando empecé no me tanta tecnología, era el 11 titular y te decían lo fuerte, y ahora es todo al milímetro. El papel, Te midan, no sé qué, el 4 va 7 veces aquí, el delantero te midan, te digo... Y luego te das cuenta y dices, oye, ¿cómo perdió el partido? Y dice, no, que el lateral le ha pegado un pase al portero sin mirar, está el delantero y gol. Dice, que se ha decidido por un error humano. Nada de el primer palo. No. Al final el fútbol es tan diferente a los otros deportes porque el error humano condiciona mucho.
béisbol, baloncesto, va mucho a porcentaje. Tú sabes que un tío te mata de un 60%, ese tío le tienes que poner doble marca. O dale el balón 20 veces por ataque. Pero en el fútbol, el error humano es, por eso es. El error humano y el error arbitral. Porque en los otros no, el error arbitral no influye tanto. En el fútbol estamos acostumbrados, ¿cuántas acciones hay que dices? Es falta. No, pero es el error arbitral, pregúntale al Atleti. O pregúntale a la vez, que lo mismo uno tendría que tener 3 puntos y el otro 0. Pero eso ya es más gordo, ¿eh? Porque ya hablamos de... Sí, pero que eso con ayuda. En otro deporte... No pasa. No pasa. En baloncesto. Baloncesto no pasa. Más raro. ¿Por qué? Porque se distribuye demasiado. Se distribuye demasiado mucho. Puntos. 2 puntos no, puntos. igual a un gol. No condiciona un partido un punto. Que te condicione 1 o 2 puntos no pasa nada, pero en un partido de fútbol sí. Que ya para terminar con este apartado que nos facilita el Departamento de Fútbol Intelligence y Performance de la Liga... es increíble esto, ¿eh? Hablando de los datos de partido, hay un dato que la verdad es que es imposible de creer, es muy loco. ¿Os acordáis del partido que mete Ronaldo Nazario? El primer gol contra el Atlético de Madrid en un derbi. Sí, a 14 segundo segundos. 16. Se regatea y luego se lo fue le hacemos los Burgos, sí. Simeone la liga. Sí, 13 segundos, sí. De los primeros partidos, ¿no? Sí. Saca de puerta, de medio. Bueno, pues ese partido, el Madrid gana 2-0. Gol de Ronaldo el primero y el segundo de Raúl. Me acuerdo del resultado, pero acuerdo del gol de Ronaldo. Bueno, pues parece ser que los datos dicen que ese partido, Ronaldo Nazario corrió menos que Iker Casillas. A favor de Iker Casillas hay que decir que era 1 de diciembre, 2 de diciembre, 3 de diciembre. Hacía frío, se movía, ¿no? Pero a mí me lo han confirmado que los datos son reales. Muchas veces en otras circunstancias hubo no sé qué hubo, que parece ser que Messi corrió menos que el portero el portero rival, creo que fue, y era porque tenía roto, o sea, no le midieron bien la distancia. El GPS. Pero en este caso me dicen que es real. Eso pasa hoy en día, y además pasa muchísimo con posesión de balón. Toca más veces el balón en muchísimos partidos de fútbol portero que un extremo, con la regla además de cambio. Eso, pero hoy en día es súper habitual. Luego hay que saber poner los datos encima de la mesa. Claro, porque yo he tenido casos donde un prepa y un entrenador le daba mucha importancia al tema físico de kilómetros y los jugadores siempre que más corrían, luego analizados eran los jugadores que más balones perdían. Claro. Es decir, tenían que hacer siempre muchos esfuerzos por el presta-preta. Pues claro, dices, si me vas a correr 13 y cada vez que me tocas el balón y tengo de la pierdes, pues que muchas veces los datos en el fútbol son muy... Hay que ponerlo siempre con el contexto. Yo el otro día lo hablaba con Luis Anulla, un preparador físico que está trabajando para nivel profesional, y me decía que los datos están geniales, maravillosos, tienen millones de datos en fútbol profesional, pero la cantidad de tiempo que hay que dedicar a que ese dato luego sea útil, es decir, cuando yo le paso un informe al míster de realmente los datos, lo que dices tú, no, es que ¿quién es el que más ha corrido? No, espérate que vea los datos, porque a lo mejor el que más ha corrido no es lo que me estás preguntando tú. Claro. Es quién está mejor, quién está peor. El que menos ha corrido es el que menos balas ha perdido y que mejor colocado ha estado. Los datos del fútbol hay que filtrarlos mucho. Contextualizarlos, ¿no? En este caso... Realmente me da un poco igual el contexto. Sí, en este caso. Ronaldo te lo crees, además. ¿Me puedes explicar lo que quieras del contexto? Pero no hay por dónde cogerlo. Es criminal. Aunque también te dice, le puedes decir cualquier cosa, ¿no? Pero te dice, ¿cómo hemos quedado? ¿He metido gol? Sí. Pero es que fíjate el jugador que se habla de Ronaldo y el otro era Messi. Que aunque no esté los datos mal, todos sabemos que Messi no le hace falta correr. Siempre está bien posicionado. No, si lo peor es eso. Imagina. Si lo peor es eso, digo, es que este cabrón ahora está fresquito y te la va a liar. Imagina si hubiera habido datos cuando jugaba Romario, ¿eh? Como esto es, imaginaos. Hombre. Ahí no había GPS. Ahí ya no había. Pero Romario en la época de hoy no jugaría. Era más complicado. En la época de hoy no jugaría. Porque las redes sociales se lo comen. Con las cámaras, con todo lo que por ahí. Lo decía en rueda de prensa que para ser buen jugador, él ya decía que tenía que salir. Bueno, si sigue haciendo 2 por partido, yo a lo mejor sí jugaba. Este era muy bueno, ¿eh? Joder, a lo mejor no os acordáis, ¿eh? Sí. Ese era muy bueno. Bueno, pues hasta aquí. Mil gracias, se nos ha ido mucho de tiempo. Sí, podríamos estar 3 horas más. Sí, ese es el problema. Ese es el problema. Bueno. Mil gracias a todos por venir y en el próximo capítulo nos vemos. Decidnos temas que os hayan gustado, que os gustaría que toquemos y lo tocaremos. Muy bien. Chao.